sumamente emocionado de tenerte acá. Bienvenido. Muchas gracias por tenerme por aquí, Oscar. Ricardo, para empezar me gustaría que nos platicaras un poquito cuál es tu especialidad y tu background y de qué vamos a hablar el día de hoy. Claro que sí, mira, te cuento, yo soy un apasionado de las finanzas y la tecnología. Desde el punto de vista académico, tengo un doble grado en finanzas, una maestría en finanzas por el EGADE Business School y la Universidad de Pompeu Fabra. Actualmente me encuentro estudiando en Carnegie Mellon, una especialidad, bueno, una maestría en ciencia de datos. Desde muy pequeño siempre me habían gustado las matemáticas, luego encontré las finanzas y luego encontré la tecnología. Y bueno, para mí ese fue como el santo grial, ¿no? Cómo se pueden combinar estos tres rubros: finanzas, matemáticas, tecnología, pero también porque encontré que era algo bien aplicable, ¿no? Entonces, de ahí me especialicé en esos rubros. Soy un asesor certificado por la MIP, cuento con figura 3 y además estamos registrados como una persona moral para dar asesoría independiente en inversiones, tanto en México como en Estados Unidos. Excelente, Ricardo. Oye, y me gustaría que nos platicaras un poquito eso de qué es un asesor independiente, porque yo entiendo que tú empezaste tu recorrido queriendo ser asesor independiente y luego fuiste migrando hacia ayudar a la gente con el tema del retiro, sobre todo en México. Y me llama mucho la atención entender, pues, por qué en un momento pusiste la mira como asesor independiente y qué significa eso. Y luego todo tu recorrido de cómo fuiste llegando a ayudar a la gente con el tema del retiro en México. Y mira, para mí hay un punto bien importante, Oscar, que desde que aprendí el término en mis clases de economía, incentivos, se me ha quedado toda la vida. Y yo creo que es gran parte de lo que mueve muchas cosas en el mundo. Lo que pasa es que siempre me había gustado el mercado de valores. Encontré por ahí, yo creo del 2008, 2009, un libro que se llama Mexicanos a la Bolsa. Es un libro de editorial Porrúa, donde en ese entonces decía que el 0.35% de la población en México son los únicos que invertían en el mercado de valores. Yo decía, uy, qué triste, pero sí es algo bien interesante. ¿Por qué no hay más personas que ocupan este instrumento? Como en muchos países, ¿no? En Estados Unidos es muy común que nace un recién nacido y le empiezan a hacer un fondo para la universidad, ¿no? Y están ahorrando para el retiro. Y yo decía, ¿por qué no es tan común en México? Lo triste es que hasta antes de la pandemia, Oscar, seguía siendo el 0.35, ¿no? Entonces imagínate, desde el 2009 hasta el 2019, bueno, 2020, seguía siendo el 0.35% de la población. Y de ahí yo digo, bueno, pues tengo que aprender este negocio, me gustaría ayudar a las personas. Siempre he sido de la idea de que si naciste con un poquito de suerte en la vida, como que tienes que devolver eso a las personas, ¿no? Si eres un poquito de inteligencia, lo que sea que tengas, para mí es muy importante cómo puedes impactar el mundo y no dejarlo igual que como llegaste. Y por eso siempre había sido mi idea como, bueno, creo que ya decidí que el problema que quiero resolver es que más personas puedan estar invirtiendo y mejorando su futuro. Llego brevemente a GBM, que es uno de mis socios y los estimo mucho, pero me di cuenta que había un incentivo incorrecto en la industria, Oscar, porque una vez que entrabas, eh, el incentivo principal es que le tenías que generar a la casa de bolsa y no al cliente. Y eso no me gustó porque entonces decía, oye, pero ellos te están confiando su dinero, ¿no? Que para muchos puede ser ahorros de toda su vida, y tú el incentivo como asesor, si estás en una institución financiera, el principal incentivo que tienes es generar dinero a la institución financiera, no necesariamente a la persona. Y una vez que llego y me doy cuenta de ese incentivo, Oscar, para mí fue como, no, pues no puedo hacer eso. No puedo hacer eso, porque es como el médico que te opera y a fuerza quiere operarte. No lo necesitas, podría tratarse con medicina, pero quiero operarte porque va a ganar más lana. Y entonces ahí yo dije, no, es que ese incentivo no está padre, porque Pero cuando llegas ahí, al Ricardo, banco, nada más platícame un sí, poquito el incentivo de fondo, o sea, cómo funciona a través de la casa de bolsa y cómo funciona por fuera de la casa de bolsa, o sea, ¿dónde está lo que chocó? sí, o sea, lo que pasa es que, a ver, si tú eres un asesor en una casa de bolsa, hay algo que se le llama el famoso overhead, que es primero debes de cubrir cierta cantidad de gasto o costo, como lo quieras ver, o meta que te pide la institución financiera. Y entonces, si yo soy el asesor de Oscar,
digo, bueno, mira, pues igual y estos instrumentos no son los necesarios para Oscar, pero es que necesito llegar a mi comisión primero, Oscar. Y entonces te voy a empujar, aunque no sea el instrumento financiero que necesitas. Mira, te voy a ofrecer este fondo y este fondo y este fondo que tienen comisiones carísimas, pero no te voy a decir porque necesito llegar yo a mi meta, ¿no? Y ya una vez que estoy a partir de ahí, bueno, voy a empezar a comisionar y ya verás que al final del día, Oscar, velo así. Yo soy una institución financiera, yo le voy a pedir a mis asesores lo que más me genera rentabilidad a mí. Porque no porque esté malo, porque están perversos, porque es un negocio. En un negocio estás buscando maximizar tu utilidad, ¿no? El tema es que el incentivo no está alineado, porque buscan maximizar la utilidad de la institución financiera, no de Oscar, no del cliente. Oye, pero con este instrumento que cuesta menos, Oscar va a tener más lana. ¿Qué crees que te va a decir la institución financiera? Sí, pero es que esa no me genera tanto. Y entonces ahí en cuanto como que entiendo ese concepto, yo digo, no, eso no me hace match, porque es injusto. Al final del día las personas son las que están poniendo su patrimonio, no la institución financiera. ¿Me explico? Y eso lo podemos ver hoy en día tan fácil como con tarjetas de crédito, ¿no? O sea, vas a un banco y la persona que está en el banco tiene metas que tiene que cumplir ese mes. Acaba de llegar el buen Oscar preguntando por qué hay este cargo incorrecto. Le voy a terminar vendiendo un seguro de vida. Oye, pero Oscar iba a ver que había un cargo incorrecto en su tarjeta. Sí, 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 pero es que a mí me están pidiendo 15 seguros al mes. Y no sé si me explico, ¿no? Como que eso yo decía, está mal porque ¿quién dice que Oscar necesita ese instrumento financiero? ¿Quién dice que ahorita necesitas una tarjeta? ¿Quién dice que ahorita necesitas un seguro? O sea, es como si yo te acabo de conocer, Oscar, y te digo, mira, esto es lo que estás enfermo por esto y tómate esta medicina. Oye, pero ni siquiera conoces mi situación completa financiera, ¿no? Y ahí es donde tomo un diplomado en la Universidad de Florida que se llama justamente planeación o planificación financiera familiar, ¿no? Y empiezo a ver conceptos que era como, pues claro, o sea, en Estados Unidos existe algo así como hay esta barra de abogados, hay algo que se llama Certified Financial Planning Board, que justamente son personas, planificadores financieros le llaman, que tienen que tener un examen muy, muy complejo, similar al que hacen a los abogados, para que te puedas hacer llamar planificador financiero. Y obviamente tienes que saber de seguros, tienes que saber de hipotecas, tienes que saber de inversiones, tienes que saber de deuda, tienes que saber qué pasa cuando una persona se va a quiebra, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y es un poquito la analogía que yo siempre ocupo, Oscar. Es como si fuera un médico. Imagínate, es un médico y en lugar de ir con un médico vas con alguien en la farmacia que tiene una cuota que dice, mira, si vendes esta medicina en lugar de este genérico, ese es el que te genera más comisión a ti en la farmacia. Y le estás preguntando al de la farmacia, no a un médico. Y yo decía, es que es la misma analogía. Ir con un asesor independiente, la gran diferencia, Oscar, es que el jefe es el cliente, porque no tienes una cuota que tú tienes que cumplir. Oye, pues lo que estás buscando como asesor independiente es que Oscar sea mi cliente los siguientes 50 años de su vida. ¿Por qué? Porque voy a ganar directamente de su patrimonio, ¿no? Mientras más crezca, voy a ganar más. Y entonces ese incentivo se me hizo a mí mucho más, de acorde a mis valores y mis principios, decir, es que es distinto. Estoy ganando porque el patrimonio de mi cliente estoy haciendo que crezca, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta que si bien me encanta el tema de inversiones, de pronto me empezaban a caer clientes que les iba muy bien, y endeudadísimos, Oscar. Yo decía, ¿cómo es posible? Ganas 500,000 pesos de ese entonces, que ahorita sería como 1,000,000 y tantos, y endeudadísimos. Y entonces dije, pero es que el tema no es cuánto ganan, es que están bien mal organizados financieramente. Y bueno, recordando pues conceptos que había leído, aprendido, yo decía, a ver, si tú eres un buen asesor, le vas a ayudar a tu cliente a que mejore sus finanzas, porque entonces va a tener más ahorro para poner en su portafolio de inversión, por lo tanto administras más, etcétera, ¿no? Y entonces me di cuenta que era una forma como de, oye, si ayudas a sanear las finanzas de tus clientes, pues van a tener más capital para invertir, ¿no? Digamos, aunque puramente, digamos, yo era asesor de inversiones, me di cuenta que obviamente te conviene tener clientes más sanos, ¿no? Oye, es que tengo un fondo de emergencia, etcétera, conceptos que ahorita entraremos. Me doy cuenta que hacía más sentido ese modelo de negocio
al que solamente, pues yo no sé si Oscar está bien o mal, yo necesito vender este producto. Híjole, ahí siento que se rompe algo, porque entonces ya no estás ayudando financieramente a la persona. Y un segundo punto, Oscar, que obviamente va de la mano con la cultura financiera que existe en el país, etcétera, es que a lo mejor sabemos que si uno está enfermo, idealmente hay que ir al doctor, ¿no? O al médico, al hospital. Si uno tiene un problema legal, pues usualmente vas a consultar a un abogado o abogada. Pero es muy común que si tienes un problema de dinero, le preguntas a un cuate, o le preguntas al tío, o al primo. No, no, nunca se nos ocurre que, oye, pues a lo mejor debería de haber un especialista. Y al que sí se le ocurre la gran pregunta es, ¿y quién es el especialista? ¿El ejecutivo del banco? Sí, de verdad él conoce, tiene el conocimiento suficiente para atenderte. O alguien que se dedica a vender seguros, que no tiene nada de malo, pero es específicamente un producto financiero el que está ofreciendo e intermediando. ¿Sabes? Como que ahí vienen varias dudas. ¿A quién realmente debería de preguntarle? Y en ese entonces trato de traer ese modelo de negocio. La gran limitante que tiene es que tiene barrera de entrada muy alta, ¿no? En promedio, pues el costo, al menos en Estados Unidos, por estas asesorías, ronda alrededor de los $500. Y la razón es bien sencilla. Lo que pasa es que necesitas tener una persona que tiene varias certificaciones, tiene que tener Serie 65 o Serie 68, que es el equivalente a la figura 3 de la MIP en Estados Unidos, tiene que saber de hipotecas, tiene que... Entonces, pues obviamente todo eso que sabe cuesta, ¿no? Y yo cuando quiero traer ese modelo de negocio a México digo, híjole, ¿cómo le voy a hacer para que alguien me pague el tiempo, digamos, necesario para tener sus finanzas? En ese entonces lanzamos el proyecto cobrando 500 pesos. Eh, eh, Funcionó, digamos, bastante bien. El tema es que no es escalable, ¿no? Porque dices, híjole, ¿cómo le hago para impactar a más personas? Pues obviamente tuve que convencer a algunos que se dejaron en ese entonces, asesores, asesoras, muy, muy preparados, diciéndoles, oye, mira, pues es que hay que ayudar a las personas, hay que impactar, etcétera, órale. Pero entonces te das cuenta que hay un límite, digamos, tema de ingreso, y a lo mejor alguien que dice, tengo un amigo, maestro en finanzas del ITAM, que me dice, "Oye, Ricardo, me encanta ayudar a las personas, pero me están ofreciendo la posición de CFO en esta otra empresa". Y en ese momento dices, ¿cómo, qué le digo, no? ¿Cómo lo retengo, aquí cobrando 500 pesos, por dar asesoría final? Pues no, no, o sea, te encuentras con una barrera de oferta y demanda bien complicada, ¿no? ¿Qué le digo? Ricardo, es que me está ofreciendo tanto allá, pues realmente no puedo hacer mucho, ¿no? Y entonces ahí, al inicio, Oscar, pues mi política era, hay que ayudar, hay que reformar completamente a la persona de 0 a 10. Después me di cuenta que ese no era el camino correcto, porque, a ver, querer cambiar a alguien que a lo mejor nunca ha tenido este acercamiento al tema de finanzas personales, de pronto querer cambiarle todo, oye, ¿qué es de tener fondo de emergencia, inversiones para el retiro, portafolios, presupuesto base cero? No veo todo eso. Entonces, como la primera vez que llegas al gimnasio y pues no, tienes que empezar primero, pues empieza a hacer condición, ¿no? Y al principio yo pues era más joven, no lo entendía, y con todos mis clientes quería que cambiaran todo de la noche a la mañana. Y obviamente terminaba siendo abrumador. Me tocó muchas sesiones sobre todo cuando veías parejas, esposo, esposa, que en la mayoría de los casos nunca habían hablado en sus vidas de dinero. Obviamente te imaginas se hacían batallas campales, ¿no? Porque, oye, nunca me habías dicho ni cuánto ganabas, que estabas gastando en esto, etcétera. Y ahí te terminas convirtiendo en psicólogo, sobre todo cuando son sesiones con familias, con parejas. Pero también me ayudó mucho a entender mucho del comportamiento del dinero y cómo somos con el dinero, ¿no? Porque usualmente temas de dinero, Oscar, no es muy común que vayas presumiendo con, ¿qué crees, Oscar? Estoy endeudadísimo. Sí, mira, en esta tarjeta y en esta y en esta. No, tengo pero pésimo buro de crédito. Casi siempre me di cuenta que temas de dinero uno los sufría solo, ¿no? Y de pronto fue un escape monumental para mis clientes, que había personas que te querían escuchar y que te querían ayudar con temas de dinero.
sin quererte vender algo necesariamente, ¿no? Porque para eso, digamos, estaba ese fee que nos estaban pagando, oye, yo te quiero ayudar, ¿no? Obviamente tuve que cambiar el modelo de negocio y eventualmente me gustaría que fuera, se le llama en inglés fee-based only advising, porque es obviamente el más puro, es el que no tienes, digamos, conflictos de interés, porque pues, dices, oye, pues si es fee-based, yo te estoy cobrando el tiempo y te estoy ayudando sin tener una agenda adicional, ¿no? Y por eso me di cuenta que hacía mucho empate el modelo de un asesor independiente en inversiones, porque usualmente cobra sobre los activos bajo administración que tiene, y precisamente mientras mejor le vaya a una cartera, pues proporcionalmente terminas ganando más, ¿no? Y por eso es que dije, bueno, este modelo de negocio hace sentido, es mucho más escalable que cobrar 500 pesos la hora, y así podemos ayudar a muchas más personas, ¿no? Pero sí, inicialmente fue un modelo de negocio complicado porque pues no es tan común en México que alguien esté dispuesto a pagar por asesoría en finanzas, ¿no? Es como pues algo relativamente nuevo, por así decirlo. Hoy ya no tanto, pero en ese entonces sí era algo muy raro. Recuerdo que alguna vez llegamos con gente de UBS. Para que te des una idea, Oscar, UBS pide $3 millones para que te abran una cuenta, ¿no? Y nos decían, oye, es que este servicio, un amigo que trabajaba ahí, este servicio que tú estás dando de checar toda la radiografía de tus finanzas, cuánto ganas, en qué se te va el dinero, etcétera, ese servicio nosotros lo proporcionamos en UBS para los que tienen $200 millones o más. No regalamos ese servicio, tú estás cobrando 500 pesos, ¿qué te pasa? ¿No? Y desde ese punto de vista yo decía, bueno, qué innovador, pero desde el punto de vista de negocio yo decía, ¿cómo lo voy a hacer para crecer este modelo de negocio? No es escalable, no es sustentable, porque necesito tener gente que sepa de absolutamente todo, ¿no? Hipotecas, finanzas, todo, tarjetas de crédito, tasas, etcétera. Idealmente que tengan certificaciones además en cada uno de esos rubros, oye, que tenga certificación como agente de seguros, pero también como asesor de inversiones figura 3, pero también certificación como asesor hipotecario, y pues obviamente no salían los números, ¿no? Pero idealmente yo muy naif, muy ingenuo, al final de lo que quería era cómo le hago para ayudar a más personas, ¿no? Y que pueda tener una escala, pues cada vez más grande. Tratamos de dar pláticas y demás, que ese es obviamente siempre un alcance un poco más grande, pero al final del día necesitas tener un modelo de negocio que sea sustentable y escalable en el tiempo, porque si no, por más que quieres ayudar, nunca va a despegar, digamos eso, ¿no? Entonces, encontré otros modelos de negocio en Estados Unidos. Hay una empresa que se llama Wealthfront y Betterment, que una forma de reducir el costo, eh, todos los portafolios, cómo se armaban, era a través de algoritmos. Y entonces ahí yo dije, claro, la tecnología es el gran igualador en el mundo, Oscar, ¿no? Alguien que tiene un teléfono, si es un niño de 5 años, y alguien que es un doctor, si tiene un teléfono, tiene acceso a la misma cantidad de información. ¿Qué hagan con ellos? Claro, cada quien, ¿no? Pero entonces dije, claro, tengo que ocupar la tecnología para entonces lograr escalar este modelo de negocio. Y entonces empezamos a automatizar cómo se hacen todos los portafolios de inversión. Eso obviamente reduce la cantidad de asesores, digamos, que se necesitan. Y es un algoritmo, digamos, haciendo los portafolios, se simplifica y eso obviamente se traduce en puedo cobrar menos, pero si no tengo ese gasto de personas tan especializadas, el margen es mayor. Por lo tanto, se puede crecer más, ¿no? Y por eso es que fuimos cambiando el modelo de negocio a más una fintech, a decir, oye, mientras más tecnología ocupemos, menos gente tan especializada necesitamos, por lo tanto podemos atender a más personas, ¿no? Por lo tanto, el impacto de lo que queremos hacer, no, a ver, no porque no quiera tener empleados maestros en finanzas, simplemente que el modelo de negocio no podía escalar si no lo hacemos a través de tecnología, ¿no? Y afortunadamente con la tecnología, pues es que vamos cambiando el modelo de negocio porque entonces es mucho más fácil llegar a más personas, puedes tener un costo más bajo incluso que muchas instituciones financieras que, a ver, la mesa de trading normal, Oscar, tiene 20 personas, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo que son 20 personas que seguramente estudiaron un chorro, están esperando tener muy buen sueldo y al final del día ese costo
alguien se lo traspasan. ¿Y a quién? Usualmente al cliente, ¿no? Y entonces ahí hay muchos incentivos que existen en la institución financiera, que una de las recomendaciones que yo siempre doy, Oscar, es cuando estás hablando con un, entre comillas, asesor, pregúntate cómo él gana dinero, porque eso siempre te va a dar una respuesta de, a ver, me está ofreciendo este producto, ¿por qué? ¿No? O sea, creo que eso es bien relevante, ¿no? Investigar, a ver, el del banco, ¿cómo gana? ¿Por qué ahorita me está ofreciendo una tarjeta, no? Y eso nos puede dar una guía de a ver si realmente me está asesorando bien o no, y si no, ¿dónde puedo encontrar una asesoría distinta, ¿no? Y entonces te vas por el modelo de asesores. ¿Tú te certificaste en todo esto que me dices? Hipotecas, Así es. seguro, inversiones. O sea, para ser un asesor en México, ¿qué se necesita? O sea, si yo voy con un asesor, ¿qué tengo que preguntar? ¿O en qué me tengo que fijar? Mira, depende, yo te diría, Oscar, pero por ejemplo, si estamos hablando de este modelo de Certified Financial Planning Board, que, bueno, es que sabe de todo, bueno, a ver, pues lo vas a buscar en distintas plataformas y vas a ver que tiene cédula como agente de seguros, lo vas a buscar en la plataforma de la MIP y vas a ver que tiene pasados la figura 3, ¿no? Que es para asesor en inversiones. Lo puedes buscar en portales de brokeraje hipotecario y vas a dar cuenta que tiene certificaciones. Digo, además de que obviamente ayuda qué estudios tiene, ¿no? Por supuesto. Pero digamos, si estás buscando como el asesor más completo, oye, pues al menos tendría que tener esas certificaciones, ¿no? Sobre todo si te va a hacer alguna recomendación de en dónde deberías de tener tu dinero, Oscar, es así como de cajón, y pues al menos tienes que estar certificado como asesor en inversiones. Porque si no tienes eso, la realidad es que no puedes decir que estás haciendo una recomendación de inversión, ¿no? Porque en estricta teoría eso no sería legal. Oye, yo soy agente de seguros, te estoy diciendo cómo invertir tu dinero. Mira, puedes recomendar qué seguros debe tener Oscar, pero no deberías de hacer esa afirmación de cómo puede invertir su dinero, Oscar, porque en términos, a ver, de la ley del mercado de valores, estarías incumpliendo, ¿no? Si le estás diciendo, Oscar, no, es que así se invierte el dinero, mucho cuidado, ¿no? Porque, no, en estricta teoría tú puedes decir qué seguro recomiendas, pero no podrías decirle, Oscar, cómo está invirtiendo su dinero, ¿no? Entonces, esa debería de ser una señal, si específicamente estamos buscando algo de inversiones, o que sí tenga esa certificación para poder dar una recomendación de inversión, ¿no? Ese tendría que ser como paso básico, ¿no? Que usualmente en cualquier institución financiera no hay de otra, ¿no? Porque están sumamente regulados, tienen que tener eso, ¿no? No es tan sencillo cuando son independientes, ¿no? Ahí sí hay que hacer un poquito más de investigación. Que bueno, literalmente si pones registro, espacio, asesor independiente en inversiones, vas a encontrar la página de la CNBB y ahí puedes buscar a ver si es cierto que la persona está o no está. En la página de la MIP, AMIB bueno, que es Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, puedes ver, buscando por nombre y apellido, quién pasó o no los exámenes de lo que te están diciendo, ¿no? Entonces, ese debería ser así como un check básico, a ver si me puede dar una recomendación de inversiones o no. Ya si sabe todo lo demás, bueno, a lo mejor no hay tantos que tengan ese nivel de especialización, pero ese sí debería de ser al menos como check, porque usualmente la gente de seguros no tiene el conocimiento suficiente como para darte una recomendación de inversiones, ¿no? Y esa es la realidad, ¿no? Oye, pues es que si eres asesor de seguros, está bien, pero tal vez no deberías de dar esa recomendación, ¿no? Pero entonces ahí, o sea, lo que yo me estoy llevando es, si tú vas a invertir, como que hay varios vehículos, ¿no? Está la bolsa de valores y parece Correcto, buscas a alguien que correcto. tenga la certificación AMIF. Oye, te puedes meter a bienes raíces y para eso un asesor con certificación hipotecaria o inmobiliaria. Oye, ¿te quieres meter a seguros? Pues vete con un agente de seguros, ¿no? O sea, como que depende del nicho de inversión. Lo que es muy difícil es encontrar a alguien como tú que está preparado en todos los vehículos de inversión para realmente dar una recomendación puntual. Entonces, como que haces este recorrido queriendo ser agente de inversión, empiezas a ver modelos en Estados Unidos, empiezas a cobrar por hora, ves que no es escalable, empiezas a migrar un poquito a eh, como que ahorrarte el costo de gente con muchos estudios y muy cara
usando la tecnología con portafolios basados en algoritmos y de esa manera como que Correcto. se vuelve más escalable. ¿Cómo llegas a identificar el problema del retiro? O sea, ¿qué pasa entre ese momento y donde estás Sí. hoy? Sí, fíjate que ese es un punto bien interesante, Oscar, porque yo lo que decía es, a ver, ¿cuál es como de las metas más importantes que uno debería tener? Justamente un fondo de emergencia, que ya sabes, son de 3 a 6 meses de nuestros gastos fijos, como check, deberíamos de tener eso. Y dos, el tema del ahorro para el retiro, ¿no? El tema es que a lo mejor no muchos lo tenemos tan claro y una vez le decía, no sé si lo dije yo o alguno de mis asesoras, se le ocurrió decirle a un cliente que mira, debes de ahorrar para el retiro porque es para lo único que no te va a prestar nadie. Si quieres una casa, hay préstamos. Si quieres estudiar una maestría, hay préstamos. Si quieres un coche, te prestan dinero. Pero si llegas a los 65 y no tienes un ingreso, absolutamente nadie te va a poner dinero. Y es algo muy obvio, ¿no? Es una de las metas que pues, todos vamos a llegar eventualmente allí. Pero también se fue dando mucho porque, a ver, empezaban ya los primeros acercamientos al tema del Afore, muchos sabían que no iba a ser suficiente. Y cuando empiezo a ver el tamaño de ese problema, Oscar, digo, ah, mira, ese problema es interesante resolver. Cerca del 86% de la población económicamente activa, a ver, de todos los que somos millennials, el 86% no va a tener absolutamente nada. Imagínate, el 86%, 8 de cada 10 de tus cuates van a llegar a esa edad sin absolutamente nada. Cuando vi ese tamaño de problema y que es muy similar en toda América Latina, yo dije, híjole, no, es que allí hay un problema que tenemos que resolver todos, porque si no se va a volver un problemón para todos en el futuro. Y por otro lado, yo usualmente la plática que daba es, oye, pues en gastos hormiga a veces se nos van 50 pesos, 100 pesos diarios, y al mes el promedio son 1,500 pesos más o menos de gastos hormigas que uno trae, ¿no? Y usualmente la plática que yo daba, oye, pues si eso lo invirtieras en el Standard Poor's 500 promedio, durante toda tu vida laboral, que empiezas a trabajar a los 23 y te retiras a los 65, pues en promedio te retiras con alrededor de 15 millones de pesos, ¿no? Y ese 15 millones de pesos son muy buenos para el 86% que no va a tener retiro. Y entonces ahí como que hice clic de decir, ah, pues bien fácil, ¿cómo podemos resolver el tema del retiro? Incentivando a que más personas inviertan en el mercado de valores, ¿no? O sea, como que ahí por fin hizo como match, digamos, un problema que ya conocía y que estaba asesorando, pero, pero ahí ya fue muy claro, ¿no? Como, oye, una de las potenciales soluciones para el tema del retiro es simplemente que estén invirtiendo dinero para el muy largo plazo, ¿no? Y fue digamos, ya a partir de ahí muy sencillo decir, pues sí es cierto, hay un montón de personas que fácilmente pueden estar ahorrando 50 pesos diarios. Ya digo, idealmente, tú sabes, el 10%, el 15%, depende. Bueno, pero yo al principio ya ahí como que fuera más liviano con mis recomendaciones, decir, mira, pon tú que tendrías que ahorrar el 10%. Empieza ahorita ahorrando 1,500 pesos. Y ya luego eventualmente vas subiéndole, ¿no? Y eso, la verdad es que nos ayudó mucho a crecer, porque al principio yo quería que a fuerza todos cambiaran sus finanzas, y ahorita fue como, bueno, a ver, da un paso. Y ya una vez que estás ahí, te voy ayudando con más cosas poco a poco. Oye, ya diste ese primer paso, ¿por qué no ahora empieza a hacer tu fondo de emergencia? Oye, ya estás haciendo tu fondo de emergencia, ¿por qué no ahora checas cuánto ganas y en qué gastas? ¿Dónde se te está yendo el dinero? Si realmente se te va en donde quieres, porque muy común de la mayoría de nuestros clientes, Oscar, muchos me decían, Ricardo, es que no tengo para irme de vacaciones. Y cuando hacíamos el estudio y la radiografía de sus finanzas, al año se gastaban 120,000 pesos en restaurantes. Y yo les decía, híjole, es que ahí estarían tus vacaciones. Si quieres una semana sí y una no, automáticamente con eso tienes 60,000 pesos al año y con eso ya puedes tomar unas vacaciones. Nada más con una semana sí salgo y otra no. Y bueno, ya de ahí empezamos a ayudar mucho más a nuestros clientes, pero nos dimos cuenta que lo importante era que como que dieran un primer paso, ¿sabes? Que dieran ese primer como empujoncito a algo que ya estuvieran cambiando con sus finanzas. Y eso la verdad es que nos ayudó a crecer muchísimo, porque al principio te digo, yo era como muy purista de no, no, no. O cambias tus finanzas o no.
Y obviamente había muchos que se desmotivaban porque decían, no, es que de aquí a qué hago, me faltan un chorro de cosas, Ricardo, estoy endeudadísimo, y además no tengo fondo de emergencia y no sé ni qué voy a hacer. Y bueno, en ese momento para mí era, pues es que tienes que mejorarlo porque si no, obviamente no vas a tener para el retiro. Pues sí, ya sé, pero no todos pueden hacerlo de 0 a 100, ¿no? Como que tuve que ceder y decir, bueno, a ver, primero empiezo a invertir. Ya, Ricardo, ya invertí, ya tengo mi fondo de emergencia y además tengo estos 500,000, ¿cómo los invierto? Perfecto. Con mucho gusto te puedo ayudar a cómo invertir ese capital, ¿no? Como que, oye, que tengo dudas sobre el Bitcoin. Nos hacían una cantidad de preguntas, Oscar, que decidimos lanzar un podcast porque ya tenemos muchos clientes y decíamos, oye, no, es que son demasiadas preguntas y obviamente no da la vida para contestar. Vamos a hacerles un podcast donde vamos resolviendo las preguntas más comunes. ¿Cómo administrar? ¿Qué me hace falta? Si fondo de emergencia, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Cuánto? Etcétera. Y de ahí va surgiendo mucho contenido que creamos. Realmente era para ayudar a nuestros clientes. Y inicialmente, como oye, ya soy cliente tuyo, y ahora tengo estas dudas y ya sé que tú me puedes asesorar, que creo eso también es un punto importante. Nos preguntaban a nosotros porque sabíamos que teníamos la capacidad de asesorarles a otros temas, ¿no? Y entonces creo que eso fue un match muy bueno porque se sentían muy atendidos, les estábamos ayudando. Y a ver, no estamos ganando un peso de asesorarte qué tarjeta de crédito y estaba bien, porque al final del día era como, sí, pero ya eres mi cliente, ya estoy ganando de alguna forma, digamos, con que crezcan tus inversiones. Y si te ayuda a que sanes todo lo demás, yo esperaría, tienes más dinero para seguir invirtiendo, ¿no? Y eso resultó siendo algo, pues, muy positivo, digamos, ¿no? Un modelo de negocio, muy positivo. Se fue generando una comunidad muy bonita con nuestros clientes que confiaban en nosotros, que para todo nos preguntaban, etcétera. Y eso la verdad es que nos ayudó a crecer considerablemente porque pues, obviamente va pasando de boca en boca, pero sí notamos que la forma de primero atraer a nuestros clientes era, ya sabes que se viene una bomba de tiempo que es el retiro y si tienes más de 30 y no tienes ahorros, ojo, ponte las pilas, ¿no? O sea, encontramos que ese como esa primera mecha, digamos, era muy buena para atraerlos, porque si les platicábamos todo el chorazo, Oscar, de mira, te voy a ayudar a que tu presupuesto y tus finanzas y que cuides más esto y que no te coman las comisiones de fondos o de tarjeta, etcétera, como que era demasiado, ¿no? Y la gente se abruma y no, sí, ya sé que tengo que hacer un chorro de cosas, pero no, espérame. Necesito empezar por algo más sencillo. Y por eso es que toda nuestra publicidad está diseñada para dar ese primer paso, pero si ya lo estás haciendo y lo puedes hacer deducible, y entonces te voy educando sobre qué cosas podrías hacer deducibles, ¿sabes? Y por qué te serviría que te recupere una lana el SAT, ¿sabes? Pero ya dijimos como ese va a ser el modelo de negocio, que primero los atraigamos, digamos, como un primer dulce, para que no vean que, pues, hay que cambiar mucho de cosas en sus finanzas. No, mira, te estoy ofreciendo nada más un pequeño dulcecito pero ya a partir de ahí, pues poco a poco los podemos ir ayudando con muchas más cosas. Por tener el modelo de planificación financiera, Oscar, y muchos ya también lo han hecho, por ahí querido dinero, etcétera, es un modelo de negocio bien complicado. O sea, querer dar nada más la asesoría, cuando lo tratas de escalar, pues topas con pared, ¿no? Porque obviamente el día tiene 24 horas, hay cierta cantidad de personas en el país, yo te diría que pueden dar una asesoría lo suficientemente completa, eh, y tienes ahí sus grandes limitantes ese modelo de negocio, ¿no? A lo mejor en algún momento mucho más factible, porque ya hay, insisto, muchos que también lo han intentado y se han encontrado con esa gran limitante, ¿no? La misma que yo me encontré, que es, híjole, sí, pero el modelo de negocio tiene su complejidad y que lo entiendo perfecto porque al final de lo que están tratando de hacer es una asesoría 100% objetiva. No, Ricardo, fascinante tu recorrido. Gracias por platicármelo con tanta honestidad. Creo que eso es súper valioso también. Como que me vas llenando huecos en mi propia percepción de cómo funciona este mundo, ¿no? Porque uno entra y es como, pues te vas enterando de cosas, pero creo que me faltaba hablar con alguien como tú, que sí tiene como ese otro lado de la moneda y va platicando paso por paso. Y me salen muchas dudas. Y quisiera ir brevemente por cada una de ellas, pero la primera es, hoy, ¿cuál es tu negocio? O sea, me decías que es
cobrar un fee por la cantidad de dinero que la gente tiene invertida, como lo hace tradicionalmente pues cualquier fondo de inversión. Sí, es correcto. O sea, el modelo de negocio de cualquier asesor independiente es, yo te voy a cobrar un porcentaje, ¿no? Usualmente se le llama el famoso Asset Under Management Fee o MFI, que usualmente es un porcentaje, debe de andar 1, máximo 1.5, alguien que te está cobrando 2, 3, no, pues, corre, te está robando, ¿no? En promedio, en México anda alrededor del 1, 1.5, ya dependiendo de la cantidad de dinero que se administre. Y casi siempre sobre todo el capital. Oye, pues yo tengo 100,000 pesos, 500,000 pesos, lo que sea, pues te voy cobrando sobre ese porcentaje, ¿no? Y la idea, el incentivo, como funciona es, oye, si este año creciste de 100 pesos a 110, qué bueno, obviamente para nuestros clientes, para nuestras clientas, pero qué bueno también para nosotros, porque yo te voy a seguir cobrando lo mismo, pero ahora sobre un capital más grande, ¿no? Entonces, ese es el modelo de negocio básicamente pues de la mayoría de los fondos de inversión o la mayoría de los asesores independientes, que le des, oye, pues mientras mejor te vaya a ti, pues también mejor me está yendo a mí, ¿no? Una gran diferencia, pequeña pero gran diferencia, Oscar, es que en este caso nosotros ganamos directamente de nuestro cliente, ¿no? Y a lo mejor tú me puedes decir, Ricardo, yo creo que me atiendas en GBM o en Finamex o en Actinver o en donde sea, y eso para nosotros es independiente, ¿no? Es decir, no ganamos si tu dinero está en GBM o en Finamex o en la casa de las 35 casas de bolsa que hay. Eso para nosotros tendría que ser irrelevante, ¿no? Porque nosotros no ganamos de donde tú tienes custodio tu dinero. Nosotros ganamos de, oye, estoy haciendo un portafolio de inversión para ti y de esa forma nosotros ganamos, ¿no? Entonces, por eso te digo, ahí se quita una parte del conflicto de interés, decir, no, es que a fuerza en Actinver, oye, pues es que Actinver es de las más caras. No, no, no. O sea, usualmente lo que hace un buen asesor te va a recomendar la más económica, ¿no? ¿Qué cuál Porque es? entonces va a quedar un margen más grande, ¿no? Fíjate, el otro día se acercó Finamex para decir, oigan, ayúdenos con publicar algo para jalarnos gente y les pagamos veintitantos dólares por lead. Pero a la hora de ver las comisiones dije, esto no es algo que yo recomendaría, la verdad. ¿Cuál es como de las 35 casas de bolsa? Digo, tú mencionabas que solo 0.35% de los mexicanos invertían, creo que hoy ya es el 7% y 90% de esos están en GBM, ¿no? Pero hay Correcto. 35 casas de bolsa. ¿Cuáles son las que menos comisiones cobran al final del día? Mira, es una buena pregunta, Oscar, pero la respuesta no es tan sencilla. Porque la realidad es que yo te podría decir, hay casas de bolsa que te van a cobrar $1 por operación. Perfecto, pero necesitas llevar 3 millones de dólares, ¿no? Entonces, yo te diría, oye, por un lado hay que ver dos cosas, ¿no? ¿Cuál es la más accesible? Y con base en esa accesibilidad, ¿qué comisiones son las más decentes, ¿no? Y ahora te tengo que decir algo. La realidad es que en general en México las casas de bolsa son muy caras. Y te voy a decir por qué. Vamos a tomar como ejemplo a GBM, que los quiero mucho, son nuestros socios o lo que quieras. El tema es que cobran un porcentaje. Y a lo mejor un porcentaje, 0.25 sobre un portafolio de 10,000 pesos, dices, órale, ¿no? Pero es que hay que verlo proporcionalmente. Imagínate que, voy a hacer un ejemplo exagerado, que ese portafolio de 10,000 pesos solamente te va a dar a ganar 1% al año, ¿no? Vamos a suponer que así sea. ¿No? Por X razón solamente te da a ganar un 1% al año y la casa de bolsa ya se está quedando con una cuarta parte. No, pues estás de acuerdo que sí es bien caro, ¿no? Es bien caro un 0.25 o un 0.15 porque es el 15% de tu portafolio. Y ya cuando a lo mejor dices, oye, pero me va a dar un 10, etcétera, pues pareciera que no, pero ese 0.15 en largo plazo puede volverse una lana. Porque además, imagínate, oye, es que es el 0.15 más el 1 o 1.2 que me está cobrando el asesor. Y si estoy ocupando algún ETF, bueno, pues ellos tienen comisiones chiquitas. Estás de acuerdo que se va haciendo, se va sumando, ¿no? Entonces, GBM es de las que yo te diría son bastante decentes, de las que yo recomendaría, sin lugar a dudas, a mis clientes. Pero ya si amplias un poquito el mapa y haces como zoom, te dirá, no, pues GBM sigue siendo carísimo, ¿no? Para cierto nivel de capital, porque a ver si en Estados Unidos o no hay comisiones o te cuestan $1, pues estás de acuerdo, yo te dirá, no, pues
mejor hay que operar en Estados Unidos, que es una de las razones por las que nosotros operamos en Estados Unidos. Esa es una de las principales, porque para cierto nivel de dinero es infinitamente más barato, ¿no? Oye, si te va a costar $1 la operación, sean $100 millones o sean 100,000, ¿no? Pues estás de acuerdo que sí, infinitamente es más económico, o en algunos casos hasta cero, ¿no? Muchos ETFs lo que hacen en casas de bolsa en Estados Unidos es que para los ETFs no tiene comisión, no te cobra por compra y venta. Y entonces ahí termina siendo infinitamente más eficiente, porque en el largo plazo, pues insisto, al final del día suma. Ahora, lo que yo te diría, Oscar, es, oye, es que es la primera vez que estoy invirtiendo y estoy con GBM, está perfecto, no, 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 está perfecto. O sea, de que nunca lo hagas a que ya lo estés haciendo con GBM como muchos millones de mexicanos que están ahora con GBM, qué bueno, lo aplaudo. O sea, qué bueno que están empezando al menos a sumarse, digamos, a ese mundo de las inversiones, ¿no? Ya luego puedes ver de qué forma se hace más eficiente, ¿no? Pero de entrada, yo diría que GBM es un muy buen primer paso. Oye, Ricardo, y justo mencionabas algo. Digo, me gustaría ver un poquito más de contexto después, pero puntualmente, ¿un mexicano puede invertir en casas de bolsa en Estados Unidos con $1 de fee o sin comisiones en ETFs? ¿O ya por el tema tributario se Sí, complica? ¿Cómo funciona? muy buena pregunta. La respuesta es sí. Cualquier persona en México puede abrir una cuenta de casa bolsa en Estados Unidos. Sí, claro, no, no es tan sencillo, ya a lo mejor si estás asesorado es ideal, pero en general sí cualquier persona lo puede hacer. Ese es número uno, ¿no? Número dos, porque yo te diría es una buena recomendación, Oscar. En México existe el famoso seguro del IPAP, que es para cuentas bancarias, ¿va? Y para SOFIPOS. Pero si una casa de bolsa que ha pasado pocas veces en México, pero ha pasado llegar a quebrar, no existe como tal una garantía para las casas de bolsa, ¿no? Es decir, oye, pues si Actinver quebrara, pues mal por Oscar, ¿no? No, no existe, digamos, un seguro. En Estados Unidos sí tiene esa cobertura, sí tiene esa protección. Se le llama el SIP, es el Security Investor Protection Corporation, que te cubre en promedio en la mayoría de las casas de bolsa hasta $500,000. Hay unas que te dicen, no, sabes que tenemos ese $500,000, pero además yo te doy otros 2,250,000, que es, por ejemplo, una de las casas de bolsa con las que nosotros operamos, que se llama Interactive Brokers, ¿no? Entonces, sí le permite a cualquier mexicano invertir y además tienes esa capa de seguridad de si le pasa algo a la casa bolsa, está garantizado tu dinero. Tercero, tema de los impuestos, Oscar. Digo, no, no, no me quiero meter mucho a detalle, pero a partir del 2014, 2015, cuando se hace un cambio en la miscelánea fiscal, hasta antes del 2014, el pago de impuestos en bolsa era cero, ¿no? Y hubo empresas que se vendieron así y reclamaron, ¿no? ¿Y por qué el multimillonario no pagó impuestos? Lo que pasa es que así está la ley, ¿no? O sea, decía que el mercado de valores no se pagaba impuestos. Ya después se puso el 10% sobre ganancias, que sigue siendo muy decente, y aplica para el famoso SIC, el Sistema Internacional de Cotizaciones. Son empresas que no están en México, pero que cotizan a través del Sistema Internacional de Cotizaciones en México para que las puedas comprar, como Uber, Apple, Microsoft, etcétera. La regla dice, en general, oye, ¿sabes que todo lo que cotiza en Estados Unidos, que también cotiza en el SIC, así lo hagas con una casa bolsa en Estados Unidos, tiene el mismo tratamiento fiscal, ¿no? Entonces, ahí se resuelven muchos temas porque ocupando los mismos instrumentos que están aquí disponibles en México, aunque tú estés operando en Estados Unidos, tendrías que pagar exactamente lo mismo de impuestos, ¿no? Entonces no se vuelve ni más costoso, pero sí se vuelve más seguro y menos costoso el tema de la transaccionalidad, ¿no? Entonces, por eso hay varias razones es que nosotros operamos en Estados Unidos. En Estados Unidos hay algo que se le llama el famoso RIA, que es Registered Investment Advisor, que es también una regulación, digamos, que existe similar para los asesores independientes. Nosotros estamos regulados por la SEC, por la Security Exchange Commission, que también regula, digamos, pues que tenemos el conocimiento, que estamos operando, digamos, por la derecha, digamos, como aquí el caso de la CNBV, que también estamos regulados por ellos, pero para operar en Estados Unidos, al menos como asesor independiente, pues además tienes que tener una, una certificación, ¿no? Y Ricardo, ¿cuál es la casa de bolsa que más recomiendas en Estados Unidos? ¿O la que más usan ustedes? Mira, en Estados Unidos dependerá obviamente de los montos. Nosotros la que más ocupamos es Interactive Brokers. Ahora,
a lo mejor para alguien que es su primera vez invirtiendo, va a entrar y va a decir, como muchos clientes me han dicho, Ricardo, está súper complejo, no entiendo nada. Sí, digamos, es una plataforma que ocupan Afores en México para operar, ¿no? Es decir, sí está hecha, digamos, Interactive Brokers para, pues digamos, para profesionales, pero es sumamente económica, te permite tener acceso a prácticamente todos los mercados del mundo, y entonces, digamos, no es la más práctica, eso es muy cierto, pero es una muy buena casa bolsa que yo recomendaría. Ahora, el tema, Oscar, es que sí hay otras tantas casas de bolsa que sí no aceptan a nadie que no sean Estados Unidos, ¿no? Que no sea US citizen, ¿no? Como por ejemplo Robinhood, como otras tantas que te podría mencionar. Entonces, sí, también es cierto que no todas las casas de bolsa, Star Schwab, por ejemplo, que compró hace relativamente poco TD Ameritrade, TD Ameritrade era también de las pocas casas de bolsa que aceptan mexicanos, pero ahora que ya la compró Charles Schwab, la única forma de tener cuenta ahí es si antes tenías con Ameritrade, ahorita ya no te van a aceptar o te piden montos más altos, ¿no? Entonces, y mi recomendación un poco sería, Oscar, pues idealmente te la puede recomendar un asesor, va a ser más sencillo porque ya saben, digamos, como todos los caminos. Si uno lo quiere hacer independiente, por supuesto que también lo puedes hacer, pero sí hay algunas cosas que a lo mejor están complicadas. No, gracias por la explicación, Ricardo. Y me gustaría nomás, ahora sí, como cerrar todo este tema con mi propia explicación, ¿no? Y es, o sea, hay una cosa que se llama la regla del 4%, que se supone que una persona si invierte en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos durante 30 años, puede con un 98% de certeza saber que va a recibir al menos el 4% cada año, en promedio, ¿no? Habrá años que menos, habrá años que más, pero esa es como la regla para entender, pues, o sea, si invirtiera en la bolsa, como cuál sería mi rendimiento sobre la inflación. Entonces, ese 4%. Si hacemos la matemática de pagarle a un fondo de inversión un 1%, pues eso es 20, o sea, eso es una cuarta parte de tu ganancia, ¿no? Es un montón. Y si luego le sumas el 0.25% que te cobra GBM para comprar y luego otro 0.25% para Para vender, vender, se vuelve 1.5 claro, a 3.5. 2.5. Y luego también los ETFs Vanguard, ¿no? John Bogle, que luego me encantaría que platicaras la historia de John Bogle, pero dicen que es como el santo de las inversiones porque él realmente quiso democratizar y bajar el costo de todo. Y creo que, no sé, el BO cuesta como 0.05%, ¿no? Que es algo espectacular y si en Interactive Brokers uno se puede ahorrar pues ese 1.5% a 2.5% y solo pagar el 0.05, pues ahí es cuando ya hace sentido ese 4%, pero de la otra manera sí se vuelve caro, o sea, un 2% es la mitad de lo que vas a estar ganando. Entonces, Claro. creo que la solución de Interactive Brokers es buenísima. También creo que hay mucho valor en tener un asesor que no te dice solo lo que quiere vender y lo que más le va a generar, Fíjate que hay sino... algo interesante, Oscar, y también hay muchos estudios, porque uno, a ver, mi punto de vista es, y a lo mejor me estoy dando un balazo en el pie, pero desde el punto de vista tecnológico, yo te diría, no debería de haber asesores. Y eventualmente eso va a pasar, ¿no? Y el asesor que no ocupe la tecnología, lo que va a pasar es que, a ver, va a ser un dinosaurio porque obviamente se va a volver un gasto innecesario, ¿no? Y eso es una realidad. Hoy, pues a lo mejor lo necesitamos, ¿no? Pero eventualmente yo creo que no deberían de existir asesores. El tema y la otra cara de la moneda es, Oscar, sí, pero si con Juanito Pérez o Juanita Pérez nunca se hubiera acercado un asesor o asesora, a lo mejor nunca hubiera invertido los siguientes 40 y tantos años, ¿me explico? Y entonces estamos comparando con, es que tu portafolio no creció un 1% contra, sí, pero es que nunca invertí en la vida porque nunca nadie me convenció de que lo empezara a hacer, ¿sabes? Y al final del día, ahorita creo yo, una de las funciones que tienen asesores, e incluso agentes de seguros, es que muchas veces nos llega gente que dice, es que me ofrecieron este producto y pues es que no era lo adecuado y todo, y le digo, mira, sí, pero por otro lado llevas 4 años ahorrando en UDIs, aunque sea, y si no, a lo mejor nunca hubieras hecho eso, ¿no? Y entonces al final ya creo, siempre hay dos caras de la moneda, ¿no? Por ejemplo, el Safe Withdrawal Rate, que es lo que te referías del 4%, va a depender mucho del tipo de portafolio que estamos armando. Porque usualmente cuando vemos esos datos,
están hechos en Estados Unidos y les digo, hay siempre que tener mucho cuidado porque está hablando de un 9% histórico del mercado de valores en dólares. Pero ya cuando le sumas tipo de cambio, estás hablando que al menos los últimos 10 años ha tenido un 15.34. Ah, entonces estás hablando de un 15.34. Oye, pues a lo mejor el 4% termina siendo poco por la inflación que tenemos en este país. A lo mejor necesitas tener un 6% o necesitas tener un poquito más. Oye, pero se compensa con el 15, a lo mejor te costó un 1.5, la asesoría de alguien que te hizo eso. Ah, pues igualmente termina saliendo sin problemas con ese capital, ¿no? Pero ahí cuando se hace la tropicalización de muchos de estos conceptos, Oscar, creo que ahí es donde sí aporta mucho valor todavía el asesor financiero, ¿no? Porque, insisto, ¿no? Hay que tropicalizar muchos de estos conceptos. El 4% aplica porque en Estados Unidos la inflación promedio es el 1%. En México con 4% no la vas a librar porque la inflación promedio es del 4%, ¿me explico? Entonces ahí es donde debes de ver, no, pero espérate, entonces tu portafolio lo debes de hacer a lo mejor un poco distinto para adaptarlo a la realidad de nuestro país, ¿no? Y me gustaría preguntar, ahorita me gustaría pasar un tema y te lo voy adelantando nomás como para no perdernos en esta discusión que me parece sumamente valiosa, honestamente, pero me gustaría llegar a los 7 pasos para sanear las finanzas, que entiendo que tú tenías Sí, pues muchas cosas en la cabeza y como que lo fuiste simplificando a algo ya más masticable. Y me encantaría platicar de eso, pero solamente para cerrar el tema del Safe Withdrawal Rate o la tasa de seguridad para el retiro, ¿cuál crees que es en México? O sea, alguien que gana en pesos y invierte independientemente de si invierte en pesos o en dólares. O sea, hay como varias variables, ¿no? Está la inflación, que es entre 4 y 5% por año. Ha habido años que menos del 4, ha habido años que el 8%, entonces como que es complicado. También está la devaluación del peso contra el dólar, que generalmente como que es una tasa similar a la inflación. Y luego están muchas otras cosas más, ¿no? Como el riesgo país, etcétera. Hoy día estamos con CETES al correcto. 11%, con una inflación del año pasado del 5%. Entonces, realmente como que la tasa de ganancia es 6%, pero ese es un máximo histórico. Y luego tenemos estos neobancos, las SOFIPOS, que están dando tasas del 15%, que no van a durar toda la vida y no te garantizan un plazo, pero al 15% menos la inflación te da el 10%. O sea, estamos como que luego la gente habla de, oye, si ganaras un rendimiento del 10% durante 40 años, tendrías no sé cuánto. Y es como, sí, pero ojo, yo no sé si se pueda ganar una tasa del 10% durante 40 años, ¿no? Warren Buffett, que es el hombre más rico del mundo, tuvo 22% durante no sé cuántos años. Entonces, como que, ¿cuál sería una expectativa racional, así como el 4% en Estados Unidos? En México, ¿cuál dirías tú que es lo que debería poder esperar un mexicano a largo plazo de 30 años? Mira, la respuesta no es tan sencilla, Oscar, te voy a decir porque ahí hay varios puntos. Quiero empezar con el tema de las SOFIPOS, ¿no? Porque imagínate que a lo mejor alguien agarra y dice ahorita, oye, no, ¿sabes qué? Ahorita le voy a estar invirtiendo mi dinero a una tasa del 15. Ok. En finanzas es algo que se le llama el riesgo de reinversión, que eso usualmente aplica específicamente para instrumentos de deuda, que sería el caso de la SOFIPO, que dices, sí, ahorita me da 15, pero el siguiente año, ¿a qué tasa voy a poder reinvertir? Y el siguiente año, ¿a qué tasa? Y el siguiente, ¿a qué tasa? ¿No? Porque históricamente lo que pagan, digamos, instrumentos similares, va a ser muy cercano a la tasa de CETES. Históricamente ha estado en el 3. Entonces, cuando empiezas a hacer proyecciones, dices, oye, estás sacrificando un año de los siguientes 30 que te faltan, porque un año garantizaste el 15 y los demás solamente vas a poder ganar el 3. Del otro lado de la película, en varios estudios que se hacen del mercado de valores, se dice, oye, cuando te pierdes 30 de los mejores días del mercado de valores, tu rendimiento pasa automáticamente de 9 a 2%, ¿no? Y entonces, por eso, la importancia de para cuándo vas a ocupar el dinero, creo que eso es vital, Oscar. O sea, yo te diría, mira, alguien que va a ser a muy, muy largo plazo, por más atractivo que se dé el 15%, no estás arriesgando mucho en costo de oportunidad, ¿no? De decir, sí, garanticé un año 15% y todos los demás me fui con el 3%, a decir, ¿sabes qué? Pero el mercado de valores para México, ya haciendo proyecciones, incluyendo tipo de cambio, si inviertes, por ejemplo, en el Standard Poor's 500, podrías tener entre un 11 y un 12%, ¿va?
que es bastante, digamos, acertado y realista, ya tomando en cuenta la depreciación. Oye, ¿quiere decir que gano más en México que en Estados Unidos? No, quiere decir que tu moneda se deprecia. Por eso es que la tasa se ve distinta, ¿no? No quiere decir que estás ganando más que Warren Buffett o el inversionista promedio en Estados Unidos. No, lo que pasa es que tu moneda se deprecia, compadre. Por eso es que se ve distinto el rendimiento que te da el instrumento, porque en el largo plazo, ahorita porque nos ha ido muy bien con tipo de cambio, ¿no? Pero en largo plazo, por eso se ve como que aparentemente la tasa es más alta en México. No es que sea más alta. Lo que pasa es que ese diferencial, tú ya lo dijiste, es riesgo país, que se ve al final del día en tipo de cambio, ¿no? Y justo, o sea, ese 12% que dices, ya que le quitas el 4 o 5% de inflación y la devaluación, te termina dando como un 4% de vuelta, ¿no? O no. Eh, Mira, más o menos, digamos, ya si le ponemos la inflación, es que no me quiero poner muy teórico, es que, pero cuando estamos comparando inflaciones, tasas reales, lo que tenemos que decir es, por ejemplo, hoy en Estados Unidos me va a dar un 8% promedio, órale, pero la inflación promedio es del 1. Ah, pues te quedas con 700 puntos reales, con un 7% real. Ok, oye, y a ver en el caso de México, si te va a dar un 13, 12 y le estás quitando un 4% de inflación, ¿cuánto te queda real? No sé si me explico, te queda más o menos lo mismo. Y usualmente cuando estamos haciendo inversiones entre países, por eso lo que comparas casi siempre son tasas reales, ¿no? Oye, ¿cuánto te está dando, digamos, en términos reales? Es decir, la regla del 4% como número, como concepto, es muy similar a lo que necesitaremos en México. Lo que es distinto es el número, ¿no? Porque el número obviamente está hablando que tenemos números nominales distintos en México, que hay que hacer, digamos, ahí algunos cálculos, pero eso es, digamos, un punto que tendríamos que poner, ¿no? Para resumir y no confundir mucho a la audiencia, hoy una persona que siempre está invirtiendo en el Standard Poor's 500 y de pronto llega a cierta edad y quiere empezar a tomar un 4 o 5% de ese dinero sin importar y hay que se sigue invirtiendo, se sigue invirtiendo, se sigue invirtiendo. En términos teóricos, sí, ese no le va a durar toda la vida, ¿no? Pero, por ejemplo, ya hay cálculos, Oscar, que luego nos llegan clientes que dicen, Ricardo, yo tengo tanta lana y yo no quiero conformarme con un 4%, necesito tanto. Entonces ahí ya tenemos que hacer un portafolio, un cálculo de cuántos años quieres que te dure ese dinero, ¿no? Y entonces ya como que la curva se ve un poquito así, digamos, el 4% es para que el dinero sea infinito, por así decirlo, ¿no? Pero pues ya depende ahí oye, no, ¿sabes qué? Si tengo 15 millones, quiero dejar 2 millones al final de mi vida. Digamos, ahí ya le puedes ir complicando tanto como tú quieras esa formulación, ¿no? Pero para ver, tip, este, mientras gastes menos de lo que ganas, e inviertes el diferencial de Standard Poor's 500 toda la vida y es que sabes que Oscar, lo difícil pareciera que no, pero lo difícil es que siempre lo hagas. Yo te diría que eso termina siendo infinitamente más complejo que si el 1% o el 1,5 o el 0,25, por supuesto que es importante, pero yo te diría lo más valioso es que si lo hagas cada mes los siguientes 30 y tantos años de tu vida, eso creo que es lo que no es tan sencillo que la mayoría de las personas, las comisiones como quieran, mira, te puedes equivocarte en un producto del 2%, pero si lo hiciste durante 30 y tantos años, vas a terminar mejor que el 90% de las personas, ¿sabes? Así te haya costado el 2%. Pasemos a la parte de los 7 pasos. O sea, ¿cuál es el paso uno? Y yo veme llevando por cada Mira, uno. paso uno y creo es lo más importante, que es lo que te decía, alguna vez en un foro me preguntaban, Ricardo, si pudieras dar solamente un consejo de finanzas personales, ¿cuál sería? Gasta menos de lo que ganas. Y justamente el primer paso tiene que ver todo con eso, ¿no? Eh, que sepas en qué se te va el dinero, ¿no? Que nosotros le llamamos, haz un presupuesto, ¿no? Y a ver, ¿cuánto gano? Pareciera que no, pero un ejemplo rápido, Oscar, ¿cuánto ganas anualmente, no? Esa es una pregunta que yo usualmente le hago a mis clientes, porque casi siempre se quedan con la idea de lo que gano al mes y nunca suman aguinaldo, vacaciones, etcétera, ¿no? Y creen que es un dinero extra y les digo, no, lo que pasa es que es parte de tu budget, pero te lo están dando en una ocasión en particular. Y el hecho de que eso no lo sumes al ingreso anual que tienes, ya va a hacer que no te cuadren los números, ¿no? Punto número dos, cuando empezamos a analizar gastos mensuales, hay gastos que a lo mejor tienes una vez en el año, que en agosto, que las inscripciones, que etcétera,
Y eso es muy importante que lo vean de forma global, porque te lo juro, pareciera que no, pero yo creo fácil el 80% de las personas que nunca ven los números anuales, hasta que lo ven anual, se espantan, ¿no? Y dicen, no me he dado cuenta que he gastado tanto en restaurantes, o en Uber Eats, o en plataformas de streaming, o lo que sea. Y eso es muy importante. Esa sesión que usualmente tengo con mis clientes, Oscar, que le llamamos PFP, Personal Financial Planning, más que tengan los números exactos y al centavo, me preocupa que vean los números. Porque la realidad es que como no somos conscientes, lo que no se mide no se mejora, como no sabemos exactamente en qué se va el dinero, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Y una pregunta muy común que hago en esa sesión es, dime para ti qué es lo más importante. Ah, no, pues que mis hijos, que esto, que el otro, etcétera. Y luego vemos en qué se va el dinero. Y muy pocas veces hace match, ¿no? Lo que me dicen que es lo más importante de a dónde se va el dinero, ¿no? Y esa para mí es una concientización que primero tenemos que hacer como para nuestras finanzas, ¿no? Y por eso es tan importante que primero veas a ver dónde están los pesos y centavos antes de que empieces a pensar que si Bitcoin, que si el BOO, que por qué no el SPY, que yo diré, no, no, espérate, primero ve dónde está el dinero. ¿No? Ese es paso uno, ¿no? Y para ese paso, Importantísimo. ¿usan estados de cuenta bancario para entender de dónde viene o es más o menos un aproximado? Mira, la primera sesión es un aproximado, ya después, usualmente lo que hacíamos, hay muchas aplicaciones que se conectan a estados de cuenta y ahí entonces ya vemos como, bueno, a ver, ahora sí vamos a ver en términos reales, a ver si es cierto que lo que tú crees es lo que estás gastando, porque, spoiler, ¿no? La mayoría de las personas siente que gastan menos de lo que gasta realmente, ¿no? Y entonces esa es como una de las tareas que les dejamos como de, a ver, tú dices que gastas tanto, ¿no? Claro, hay gente súper ordenada, ¿no? Que son los menos, pero la mayoría, la realidad es que tendemos, un tip que yo siempre decía a mis asesores, Oscar, es, mira, cuando vayas a preguntar, por ejemplo, restaurantes, pregunta cuánto gastas a la semana. Nunca preguntes cuánto gastas al mes, porque automáticamente como que tendemos a hacer el número más pequeño, ¿no? Ah, no, al mes gasto como 7,000 pesos. Oye, pero me dijiste 2,000 pesos a la semana. ¿Sabes? Como es algo muy humano, como que tendemos a modificarle ahí el número, ¿no? Entonces, hay varios truquitos que nosotros hemos desarrollado para como sacar lo más honesto posible, ¿no? Dos, haz un presupuesto. El típico que recomendamos es el famoso 50-20-30. Oye, pues si ganas 100 pesos, hasta 50 pesos que sean para gastos fijos, esenciales, cosas que sí o sí se deben de tener, ¿no? Un 30% para estilo de vida que, oye, quiero irme de viaje, comprarme el nuevo iPhone, un PlayStation, lo que sea, bueno, un 30%, y un 20% idealmente nosotros le decimos para futuro, ya sea para empezar tu fondo de emergencia de corto plazo, empezar a ahorrar para el retiro, quieres estudiar una maestría, etcétera. Ese es, digamos, como el básico. Ahí ya hay muchos modelos, pero el básico es 50-20-30, ¿no? 50% de tu ingreso para gastos fijos, 30% para estilo de vida y un 20% para el futuro, ¿no? Ese es, digamos, como el segundo paso. Tercer paso, que le llamamos la base de tener unas buenas finanzas, yo digo que es la Trinidad. Empezar a hacer un fondo de emergencia, porque nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Dos, si estás endeudado, tienes que salirte de deudas. Tres, tienes que empezar a ahorrar para el retiro. Y te voy a decir por qué los ponemos como en la misma escala, porque los tres terminan siendo importantísimos, ¿no? O sea, fondo de emergencia, oye, pues es que no sabes cuándo lo vas a necesitar y en cualquier momento puede cambiar radicalmente tus finanzas. ¿Por qué debes de sí o sí empezar a ahorrar para el retiro? Porque lo más importante en las inversiones es el tiempo, ¿no? Entonces, mientras antes lo empieces, mejor, así sea poco, pero que lo empieces. Y tres, obviamente no puedes crecer financieramente si estás en negativos, ¿no? Tienes que solucionar digamos, potencial tema de deudas, ¿no? Ese siempre lo conozco como los pilares, digamos, que es el paso tres, pero Entonces, solo haces esos fondo de tres puntos, emergencia, ¿no? eliminar deudas y fondo del retiro. Retiro, exacto. Ese es, Y digamos, una como pregunta ahí los que a pilares. mí me llama mucho la atención en torno a deudas es la deuda buena y la deuda mala, ¿no? La deuda mala se supone que es aquella que pues eh, tienes deuda para comprar algo que no te genera dinero, como un coche, ropa, etcétera. Pero luego hay deudas que te Correcto. pudieran generar dinero como gasto en una maestría, gasto en una casa, en un negocio
Eh, pero me gustaría entender tú cómo piensas al respecto sobre la deuda buena, porque a mí me parece que puede ser un arma de doble filo. Ejemplo, puedes comprar una casa con un crédito hipotecario y luego te atoras y no la terminas de comprar y el banco te la quita y te quedaste sin nada y ya le metiste millones de pesos, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que la deuda buena no es buena hasta que realmente te generó. En el Inter es un gran riesgo. ¿Tú cómo piensas al respecto? Mira, mi política, Oscar, es cualquier persona que está pagando intereses sobre una tarjeta o está pagando el mínimo sobre tarjetas, nunca le voy a platicar de deuda buena. Hasta que primero, digamos, porque a ver, un ejemplo rápido que yo le digo siempre a mis clientes, Oscar, es, vamos a suponer que en el año, de lo que sea, una persona gasta 30,000 pesos al mes. Ahora, que aún así ya los iba a gastar, que está gastando bien, lo que quiera. Ok. Esos 30,000 pesos son 360,000 pesos al año, ¿no? Y así de sencillo, una forma de ocupar sabiamente ese gasto que aún así vas a hacer es qué pasa si eso lo gastas todo en una muy buena tarjeta, que a lo mejor te puede dar el 2% o hasta el 5%, pero en millas o puntos, etcétera, ¿no? Aún así iba a gastar 360,000 pesos al año, pero ahorita estoy recuperando un 5%, siempre y cuando pago religiosamente mi tarjeta a tiempo, siempre y cuando nunca pagué intereses. ¿Estás de acuerdo que esa es una idea fenomenal? Oye, pues sí, claro. Aún así los iba a gastar esos 30,000, ¿no? Porque pues necesito vivir, porque por lo que quieras, ¿no? Aún así los iba a gastar, ¿no? Entonces, yo creo que el crédito, que otra forma de llamarle es deuda, si lo vemos desde el punto de vista macroeconómica, es lo que hace que crezcan los países. Es algo muy similar para las personas, Oscar. El crédito nos puede ayudar a crecer siempre y cuando se ocupe de forma correcta. Y insisto, no necesariamente tiene que ser así todo deuda mala, deuda buena. El problema es cuando te endeudas que algo que no te permite crecer patrimonialmente. Oye, es que puse el súper a meses sin intereses. Híjole, no, pues eso sí es algo que te puede terminar perjudicando, porque pues imagínate, estás poniendo algo que te vas a comer en 1 o 2 semanas a 12 meses, le estás robando al Oscar del futuro por consumir hoy, ¿no? Que al final del día eso es el crédito, ¿no? La deuda buena yo te diría es importantísimo, ahí sí te lo puedo casi casi firmar. Si no le sabes a las finanzas, la única forma de hacer deuda buena es que tengas bien tus números y como tú bien dices, sepas que aún así hay riesgo, ¿no? Todas las inversiones, sobre todo nosotros los financieros le llamamos apalancamiento. Si te estás apalancando, eh, pues estás aumentando el riesgo, ¿no? Y no quiere decir que esté mal. Simplemente quiere decir que siempre y cuando hagamos nuestros números, aceptemos qué es lo que estamos haciendo, puede ser algo que nos funcione, ¿no? Pero yo te diría casi siempre cuando vamos a hablar de deuda buena, yo te diría, sí, pero es porque ya resolví los otros 3 pasos, ¿no? Porque si ya resolví los otros 3 pasos, tengo mi fondo de emergencia, estoy ahorrando por el retiro, no tengo deudas con tarjetas, tengo un presupuesto, ya sé dónde entra, sale mi dinero y además tengo el budget del 50-30-20. ¿Estás de acuerdo que va a ser bien fácil que, oye, es que ya sé que no más del 30% voy a destinar a un crédito hipotecario, considerando el otro 20 que me queda de ahí de espacio para el 50% de gastos fijos? No, y muchas veces lo que termina pasando, Oscar, es que muchas personas compran más casa que la que pueden pagar. Es que el 60% de mi sueldo se me va en la hipoteca. No, pues obviamente siempre te vas a sentir en ese momento no es deuda buena, es mala, porque no te podías permitir para ese momento de tu vida tener ese nivel de deuda, ¿sabes? O sea, Entonces, la deuda mala se vuelve mala cuando sobrepasa el nivel de vida que te podías permitir en ese momento. Así sea una casa o sea un negocio, si no era el momento adecuado para ti, toda la deuda puede ser mala, ¿no? pero entonces en ese sentido es fondo de emergencia, eliminar deuda y el retiro. Eliminar deuda, lo que estoy entendiendo es elimina deuda mala, créditos, tarjetas, Exacto, etcétera, exacto, y todavía exactamente. no te metas en deuda buena porque no estás listo. Entonces también es eliminar deuda Exacto, buena, o sea, no compres casa, exacto. no te vayas de maestría, todo. No, no, no. Quédate en este paso. No, no necesariamente quiere decir que no debes de tener casa, podrías tenerlo, pero cuando me refiero a eliminar deudas, cualquier deuda que sea, no quiero ser muy financiero, pero sobre crédito revolvente, ¿no? Oye, ¿cómo qué? Tarjetas de crédito, ¿no? Si estás pagando algo adicional sobre tarjetas de crédito, eso nunca lo debes de ver. Oye, Ricardo, estoy pagando un coche. La pregunta ahí que usualmente nos hacemos es,
Sí, pero ¿qué porcentaje representa? Creo que ese es el acercamiento correcto, Oscar. ¿Cuándo se vuelve una deuda buena o mala? Depende el porcentaje que representa de tu ingreso. Porque si estoy destinando el 30% de mi ingreso a pagar un coche y además otro 30 a casa y no tengo para salir y no tengo para ahorrar, híjole, ahí te diré, oye, es que no te corresponde en este momento de tu vida tener un coche que represente un 30% de tu Claro. ingreso. O sea, tú Ese automáticamente es mala, ¿no? puedes tener un crédito si ese crédito está dentro del 50-20-30. Ahí dale, si no, no, Exactamente, elimínalo. Perfecto, me queda exactamente, clarísimo. exactamente, ¿Cuál es el punto, el paso exactamente. 4? Ya una vez digamos que pasaste por estos 4 pasos, usualmente el paso 4, yo le digo empezar a armar metas financieras, ¿no? Que es, ok, ya hicimos como digamos esos primeros pininos, ahora sí se vale que, Ricardo, es que quiero estudiar una maestría, Ricardo, me gustaría poner un negocio, Ricardo, en 6 7 años quiero tener un portafolio de inversión pero de mediano plazo, o cualquier otra meta digamos que podamos tener desde el punto de vista financiero, porque ya cubriste lo básico. Y te voy a decir cuál es la lógica, Oscar. Imagínate, ahorita agarras y dices, Ricardo, 100,000, ya llegó el Bitcoin otra vez $60,000, órale, quiero invertir ahí, pero no tienes fondo de emergencia, no estás ahorrando para el retiro, y de pronto otra vez se descalabra y se va a 30,000. Y era a lo mejor el único patrimonio que tienes. ¿Estás de acuerdo que ahí ya hay un error? Pero ¿qué pasa si ya hiciste todos los otros pasos que decimos? Y ahora tú dices, Ricardo, tengo 100,000 y me quema meterlos a Bitcoin. Y tú decides hacerlo. Sí, pero estás de acuerdo que ya es bien distinto. Porque, oye, me despidieron. Tienes tu fondo de emergencia. Aunque le haya ido terriblemente al... Oye, y además por si las dudas ya estás ahorrando para el retiro. Entonces, como que idealmente, oye, ya hiciste los primeros 3 pasos. Si quieres empezar a armar otra meta financiera, se vale. Pero idealmente porque ya hiciste como esos check, 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 check. Órale, ahora puedes empezar a hacer otras metas, ¿no? El siguiente paso se me hace un poquito de flojera, pero es bien necesario, que a veces pudiera ser más importante que el cuarto paso, es el tema de seguros. Y te voy a decir por qué lo ponemos hasta allá. Vamos a suponer, Oscar, que tú tuvieras dependientes económicos, ¿no? 2, 3 hijos o hijas. No, pues ahí sí tener un seguro de vida se vuelve muy importante, ¿no? El seguro de vida está hecho, Oscar, cuando tienes dependientes económicos, ¿no? A lo mejor alguien que dice, oye, pues yo tengo 2 perros y nada más, se puede volver un costo para ti. A lo mejor no necesitas tener un seguro de vida, porque el seguro de vida es un instrumento financiero que está hecho para cubrir una dependencia financiera. Esa es la realidad, ¿no? Y entonces, insisto, en algunas ocasiones pudiera ser más importante. Ahí obviamente depende de, oye, es que tengo dependientes económicos. Ah, no. Pues a lo mejor si es antes de que pasemos a otras metas, empezar a ahorrar para los hijos, etcétera, que sería en el paso 4, pues a lo mejor es más importante que primero, oye, si te llega a pasar algo y eres el único sostén financiero de la familia, no, pues sí es importante, ¿no? 2, a veces lo dan por sentado, pero créanme que es bien importante, el famoso seguro de gastos médicos mayores. Ese es como la principal causa por la que la gente se va a buró de crédito. Ellos dicen que es por emergencia. Y cuando les preguntas cuál es esa emergencia, es una emergencia médica, ¿no? Entonces, ese también debería de ser un, digamos, must, porque al final del día el seguro de gastos médicos no está cuidando de tu salud, Oscar, está cuidando de tu patrimonio. Y muchas veces se nos olvida, pero la realidad es que muchas veces el seguro de gastos médicos mayores no solamente cuida tu patrimonio, usualmente el de tu familia. Porque usualmente cuando en las familias se enferma alguien y es que no, el hospital salió carísimo, pues lo que pasa es que muchos terminan apoquinando. ¿No? Entonces, a lo mejor alguien que no necesariamente quiso afectar patrimonialmente al resto de su familia, ¿qué crees que la termina afectando? Y entonces el famoso seguro de gastos médicos mayores es bien importante porque puede afectarte patrimonialmente si no lo tienes. Y el tema es que no solamente a ti, usualmente, y esa es la realidad, terminas como sin querer afectando a familiares, ¿no? Entonces, eso es importante, digamos, es lo que se llama cobertura financiera. Es importante que tengas lo básico, pero también ahí voy a ahondar en, también cuando tienes sobreseguro o estás sobreasegurado, es lo que tú decías, Oscar. Termina siendo una comisión que no tendrías por qué estar pagando, ¿no? Y que en el largo plazo te puede afectar. Entonces también ahí es importante que no tengas ni de más ni de menos, que tengas como lo justo necesario,
porque el seguro, ese es un costo puro, Oscar. El seguro, para que veas, es un costo que es un sunk cost, o sea, ese nunca más lo vas a volver a ver y es muy importante que tengas solamente lo necesario, que no tengas ni de más ni de menos. Eh, Ahí yo te diría que es importante que estés súper bien asesorado y es difícil, pero hay muchos agentes de seguros muy, muy buenos, porque su comisión depende principalmente de lo que tú vas a pagar, ¿no? Y ahí sí se vuelve un conflicto de interés que yo digo, híjole, ese a mí no me toca resolver, pero el que lo resuelva va a estar bueno porque es muy grande ese conflicto de interés. O sea, imagínate que yo te digo, Oscar, tú solo lo que necesitas es pagar al año 2,000 pesos. Solamente 2,000 pesos. Y ya con eso estás, pero más que asegurado. Y entonces yo solamente me llevo una comisión de 400 pesos, cuando si te aviento otra cosa, yo me voy a llevar 10,000. ¿Estás de acuerdo que el tamaño del conflicto de interés que puede haber en ese segmento está canijo? No es tan fácil resolver eso, ¿no? Porque por más que la otra persona, o sea tu cuate o quien sea, pues la realidad es que tiene un conflicto de interés muy grande, ¿no? Y ahí la compañía también, porque usualmente los productos más sencillos y más básicos son los que además menos comisión pagan, ¿no? Entonces, ahí te digo, mira, en el sector seguro luego nos podemos echar una plática, pero hay algo bien interesante que se tiene que resolver, porque si no, el que termina pagando los platos rotos nuevamente, pues es el cliente o clienta, ¿no? Es la persona que está poniendo ahí su lana. Y ahí, Ricardo, seguro de auto, seguro de casa, ¿cómo los ves esos dos? Si tienes auto y si tienes Y, casa. buen punto. Seguro empecé hablando de la persona, probablemente si ya tienes auto, si ya tienes casa, también es un must, ¿no? En el 2017 muchas personas se dieron cuenta que no era suficiente el famoso seguro de la hipoteca, porque el seguro de la hipoteca está hecho para cuidar la deuda, no tu casa. Y lo aprendieron muchos mexicanos por la mala, además de que son relativamente muy económicos, ¿no? Yo me acuerdo mucho que en ese entonces, bueno, todavía, pero en ese entonces vivía en la Cuauhtémoc, en ese entonces rentaba, y era la única persona de mi edificio que tenía seguro de renta en el 2017. Era la única persona que estaba pidiendo un montón de papeles. Y yo, "Oye, ¿por qué necesitas eso?" Yo, para mi seguro. Era la única persona y no podía creer que literalmente pagaba 120 pesos. Era un seguro de renta que me terminó cubriendo casi 200,000 pesos. En lo que me fui a vivir a otro lado, me pagaron el diferencial de renta, cubrieron desperfectos, pagaron la mudanza de que me tuve que mudar, un montón de cosas por realmente 120 pesos al mes, que era absolutamente nada. Sí, ese también es como a ver, palomita, estás rentando o seas dueño de casa, ten seguro de casa. Te cubre cosas como que si se te rompió la tele, se te cayó el teléfono, por ejemplo, y te lo pagan, o sea, cosas que pareciera, son del día a día y honestamente son relativamente muy baratos. O sea, la verdad es ¿Tú, que sí tú, son muy económicos. tú qué seguro de casa recomiendas? Porque yo le hablé con mi asesora de seguros y quería uno de casa y me dice, yo no manejo de casa, ¿no? Y es como, "Ah, bueno, qué caray." Mira, hay varias, por ahí GNP, AXA, Allianz. Yo hay un poquito la recomendación sería, Oscar, como no va a haber tanta diferencia, son un poquito commodities, esa es la realidad. Entre la mayoría de las aseguras, por ejemplo, gastos médicos es otro que yo te diría también es muy similar a un commodity. O sea, entre las buenas, buenas, digamos como que hay muy buenas, otras que son medio pelo y otras patito. Si estás comparando gastos médicos mayores entre las buenas, buenas, yo te diría la realidad es que va a ser muy similar. No oye, que la mejor es esta, no es cierto, no es cierto. No, la realidad es que todos son muy similares. En el tema de casos yo te diría que es muy similar también. Oye, está Allianz, está GNP, está AXA, por ahí está Mafre, y la realidad es que la mayoría te vas a encontrar que son relativamente similares. Por practicidad, a lo mejor yo te diría, un agente que ya te esté manejando todo por practicidad, esa a lo mejor sería mi tip, ¿no? Oye, si tienes una persona porque si no, oye, ya no me acuerdo con quién lo tenía y no sé ni a quién llamarle, por practicidad, esa a lo mejor sería mi recomendación. Clarísimo, Ricardo. ¿Cuál es el paso 6? Mira, yo una vez que tenemos el tema de seguros y ya casi terminamos, es algo que en inglés se le conoce como el famoso estate planning, que es, órale, yo ya tengo patrimonio,
y cómo lo voy a pasar a la siguiente generación. ¿Tengo testamento? ¿No tengo testamento? Por ahí nosotros hicimos un episodio de podcast que se los recomiendo mucho, tuvimos muchos comentarios, que era cómo hablar de este tema con los padres, ¿no? Porque obviamente pues es escabroso, nadie quiere hablar de eso, pero es bien necesario, Oscar, ¿no? No heredar problemas. Muchas propiedades en México que terminan yéndose a juicios de 40, 50 años es porque no se dejaron testamentos, ¿no? Y es bien importante esa parte de estate planning, es como, a ver, ya que hice, no, pues es que ya tengo portafolios que en Estados Unidos, cuentas de banco aquí, acá, acá, ta, y también es necesario hacer una planeación de eso, ¿no? Ya sea si estás, si no estás, ¿qué tienes que hacer? ¿No? En inglés se le conoce como el famoso estate planning. Por eso ya es de los últimos pasos, ¿no? Porque en teoría ya construiste algo para dejar, ¿no? Porque, oye, no tengo nada, Ricardo. Bueno, está bien, ¿no? Pero en teoría, oye, si ya fuiste construyendo un edificio enorme, por eso es que hasta ese momento viene el famoso estate planning. Sí, y ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a pasar? ¿Lo quieres donar a causas, etcétera? Lo que sea que quieras hacer, requiere ahí usualmente mucho brazo legal, que tenemos un brazo legal dentro de la empresa, porque ahí ya requieren, digamos, temas un poquito más complejos, ¿no? Pero casi siempre es esa parte de estate planning, que también, oye, nos llegan clientes que ya tienen 60 y tantos años y dicen, Ricardo, tengo esto, quiero que no me lo vayan a quitar, ayúdame a meter un fideicomiso, que no se lo vayan a gastar mi familia, que sí sea para mí, que me esté cuidando. Ah, bueno, no solamente es para alguien o sea, aplica para muchas personas ese tema de estate planning, gente que a lo mejor ya está en etapa de retiro y que dice, quiero que alguien me cuide, bueno, ahí les hacemos un trust que específicamente esté hecho para eso, ya es como un poquito más complicado, pero para muchas personas en una etapa de vida, empresarios exitosos, que les fue bien, etcétera, llegan con nosotros y es muy necesario tener eso, ¿no? Porque como siempre tenemos el mal ejemplo de una clienta que su sobrina a cada rato le daba sablazos a su portafolio porque ella ya no estaba en capacidad mental de poder hacer decisiones, ¿no? Y entonces ahí obviamente se terminaron comiendo su patrimonio, y no hubo forma de defenderle, ¿no? Entonces, justamente por eso es tan importante el tema de estate planning, porque eventualmente yo esperaría que la mayoría, pues como que llegamos allá, ¿no? Y el último paso es como revaluar, ¿no? Yo siempre le digo ese 8, luego lo podemos ir metiendo en cualquier lado, porque, a ver, si yo empecé a los veintitantos y me hicieron una planeación, y en los 25 ya cambió mi plan de vida, ya tengo una visión distinta, etcétera, que es justamente como estar haciendo estos chequeos periódicos. Nosotros recomendamos una vez al año sentarse y decir, no, sabes que ya tengo una visión distinta, a lo mejor ya no me interesa hacer el FIRE y llegar a tener 25 veces para retirarme mañana, ahora pues, sabes que ya cambié, ¿sabes? Es como ese octavo paso es estar haciendo como reality check de a ver qué cambió, qué se modificó, porque, a ver, a lo mejor empieza a planear por el retiro, pero no quiere decir que necesariamente siempre tiene que ser así, ¿no? O siempre tiene que ser el instrumento financiero, o siempre tiene que ser el seguro de gastos médicos que ya tienes. Es como ese chequeo continuo, ¿no? Entonces, esos son como los Es pasos que tenemos. espectacular, Ricardo. A ver, me gustaría pasar a, bueno, recapitular un poquito, si quieres yo lo repito. Paso uno es, haz un presupuesto. Paso número dos, el 50-20-30, ¿no? Que es Correcto. 50% en tu gasto fijo esencial, 30% en tu gasto estilo de vida y 20% en el futuro. Paso número tres es lo que tú le llamas La la Trinidad. Trinidad, ¿no? El fondo de Exacto. emergencia, eliminar las deudas y el retiro. A mí me gustaría nada más hacer un doble clic sobre herramientas. ¿Dónde recomendarías poner el fondo de emergencia? Estos 3 a 6 meses de gasto, ¿en qué vehículos? Me imagino que Sí, necesitas liquidez, pero no quieres al 0% en el banco. ¿Qué sí, recomendarías? claro. Mira, ahí de cajón, sin mencionar empresas, a ver, porque hay fondos de emergencia muy grandes y hay fondos de emergencia chiquitos, pero la recomendación es, necesitas tener liquidez, ¿no? Básico. Dos, que al menos te esté dando la inflación. Ahorita afortunadamente hay opciones para que te den por arriba de la inflación, que bueno, ocúpalas, ¿no? Entonces esa sería mi recomendación. Si ahorita, oye, es que ahorita tengo Nubank, ahorita tengo Clar, ahorita tengo CETES directo,
Está perfecto, ¿no? Siempre y cuando estés consciente de los límites que tiene cada una de las SOFIPOS y que estés consciente que estás tomando un riesgo más alto que el de Bondía en CETES, está perfecto, ¿no? Pero ahorita yo te diría, para todo lo de corto plazo, eso, check, 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 es más que suficiente, ¿no? De preferencia, yo usualmente recomiendo CETES directo porque ya ves que tiene la opción de domiciliar. Y si no dejas programado que estés haciendo poco a poco tu fondo de emergencia, la realidad es que no lo vas a hacer, ¿no? A menos de que sea una persona súper disciplinada. Yo incluso tengo todo domiciliado porque no es que no sea disciplinado, pero tantas cosas que se me olvidan, ¿no? Entonces prefiero tener todo domiciliado en mis finanzas y en como automático, en piloto automático, automáticamente se vuelve más fácil, ¿no? Entonces, yo recomiendo CETES directo y a lo mejor que ahí se te esté domiciliando y ya si de ahí quieres diversificar a lo mejor con Nu, con Claro, alguna de estas opciones, está perfecto, pero sí que lo tengas domiciliado, pues no, honestamente no lo vas a hacer. Y luego viene el tema del retiro, ¿no? O sea, decíamos el paso 3 fondo de emergencia, eliminar deudas y el tema del retiro. Para el retiro, ¿cuál es el vehículo que tú recomendarías? A ver, yo te doy Mira, un poquito mi experiencia. Creo que hay sí, Afore, aportaciones voluntarias, o están los planes para el retiro, ¿no? No sé si haya más cosas y no sé cuál recomiendas tú. mira, de ahí literalmente hemos hecho como 7 episodios ahí en nuestro podcast, que si me permites decirlo, se llama El dinero no viene con instrucciones. A ver, hay varios puntos en planes del retiro, Oscar. En México, idealmente algún día vamos a tener algo similar a un 401k que se ocupa en Estados Unidos. En México, la realidad, no sé si es bueno, lamentable o yo qué sé, hay solo 4 sopas que podemos ocupar, ¿no? Y muy rápidamente te voy a hablar de esas 4 sopas. La primera es el Afore. A ver, tengo muchos amigos que tienen CFA, maestros de finanzas que trabajan en Afore, es gente muy, muy capaz. ¿Sabes cuál es el gran tema que tiene el Afore? Que por ley no te permite invertir en cosas que van a hacer crecer tu dinero. El 50%, que ahorita está muy bien, lo tienen en CETES, pero históricamente el rendimiento por eso ha sido malo. No porque estén mal administradas o la gente que lo hace no sean brillantes. El tema es que por ley no, por más que se haga, no va a poder crecer, ¿no? Entonces, lamentablemente, la FORE, pues termina siendo una opción que yo te diría, híjole, no necesariamente la mejor, ¿no? Este, Y ahí nomás déjame decir como mi parte, creo que el Afore es el ahorro, el fondo de ahorro para el retiro y creo que la palabra clave es ahorro, ¿no? No es el fondo de inversión para el retiro, es más bien de ahorro y entonces eso no te va a generar pues un porcentaje que te vaya generando un patrimonio, es más bien una forma de ahorrar quizás a 0% de interés y que te mantenga la inflación para que cuando llegues a los sí. 65 lo tengas, ¿no? ¿Cuál sería la segunda opción? Mira, segunda, que ahí yo te diría, si tuviera un mensajito de alerta, te diría alerta. Muchas aseguradoras ofrecen planes para el retiro, ¿va? Que usualmente tienen de 3 sabores y colores, ¿no? Uno, que son las famosas, en inglés se les conoce como annuities, anualidades, que cuando llegas a cierta edad, como que te empiezan a dar le llaman rentas vitalicias, ¿no? El tema con esos productos es que son plenamente instrumentos de ahorro, que usualmente lo ofrecen o en UDIs, que replican la inflación, o en dólares. Y el tema, y quiero recalcar, es que no es una inversión. Y el gran problema es que cuando vas a hacer algo a 30 años, 25 años a muy largo plazo, el interés compuesto y el tiempo son la receta secreta y que debes de ocupar, ¿no? Porque si no, ¿para qué? O sea, al final del día y en alguna ocasión, no me hice muchos amigos, pero les mostraba un estado financiero de una aseguradora y les mostraba que no son rentables, pero al momento de invertir el dinero se volvían rentables, ¿no? Es decir, en el estado de resultados, lo que se le llama la operación por resultado financiero, se volvían rentables. Y yo les decía, a ver, imagínate que eres una aseguradora y le dices a tu cliente, no inviertas, mételo en UDIs o dólares, pero yo aseguradora sí tengo mi mesa de trading, yo sí invierto ese dinero y yo me vuelvo rentable gracias a que te estoy jineteando tu lana y a ti solamente te estoy pagando la inflación. Y entonces les decía, mucho cuidado con esos instrumentos porque para las aseguradoras, mis respetos, son sumamente rentables. Para ti como individuo, no es la mejor herramienta de inversión, ¿no? Entonces por eso ahí te digo como cuidado.
son productos que ofrecen las aseguradoras que pagan muy buenas comisiones y para las aseguradoras son sumamente rentables, pero se me hace un poquito hipócrita es la palabra, que te lleguen a decir que es muy buena inversión UDIs o dólares cuando la aseguradora por sí mismo no está haciendo eso, porque obviamente no es la idea, ¿no? O sea, ¿por qué Carlos Slim invertiría en UDIs o en dólares? Pues no, tienes que meterlo en negocios. Invertir en negocios es mercado de valores, obviamente, ¿no? Es como, pues sí, claro, ¿no? Y entonces yo te diría, mira, mucho cuidado con ese tipo de planes, ¿no? Y nos deja dos opciones más, que es uno, lamentablemente solo hay dos opciones en el país, un plan que opera Scandia y otro que opera Allianz, que son empaques de seguro, pero no tienen seguro y te permiten hacer aportaciones regulares. Por un lado, Scandia lo hace en fondos de inversión, que lamentablemente no son muy buenos, y Allianz lo hace en ETFs. Yo te diría de lo que existe, hasta estas opciones que te estoy diciendo, es de lo más decente. ¿Podría haber cosas infinitamente más decentes? Por supuesto. Yo te estoy diciendo de lo que existe ahorita, yo te diría, mira, eso es de lo más rescatable, ¿no? Y de ahí nos vamos a PPRs con casas de bolsa, que potencialmente serían las mejores opciones, pero ahí lamentablemente tienen sus gran peros, ¿no? Por ejemplo, caso de Actinver, y ahorita tú me vas a entender muy bien por qué no es el más eficiente, te permite abrirlo con 50,000 pesos, pero hasta el 80% lo puedes invertir en renta variable. Y entonces termina siendo un poquito como el caso del Afore, decir, oye, pues a lo mejor termina siendo más eficiente que otro instrumento. En el caso de Allianz, por ejemplo, te cuesta en promedio entre 1.2 y 1.5, les cambia un 2% si es más caro. Y a lo mejor en Actinver te dice, no, nosotros te cuesta el 1. Ok, te cuesta el 1. Ya cuando ves el costo del fondo indexado, que ellos lo hacen a través del fondo indexado también en Standard Poor's 500, tiene un costo de otro 1.25. Entonces ahí termina estando por arriba, pero, y ahí viene el gran pero, Oscar, cuando superas el $500,000, muchas casas de bolsa te permiten a través de un PPR invertir en acciones en directo. Es decir, a comprar el BOO. El gran tema es que la mayoría de los mexicanos todavía no están en ese nivel, ¿no? Decir, oye, llego con mi $500,000 y lo hago deducible, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta, yo te diría, va a depender mucho de con cuánto estás empezando, ¿no? Si a lo mejor estás empezando con 1,500, 1,000 pesos, yo creo que Allianz o Scandia puede ser muy buena opción. Ricardo, yo solamente tengo 100 pesos, ahorra en la Afore, ¿no? Oye, Ricardo, ya tengo a lo mejor un patrimonio un poquito más grande y que ese es el gran pero que tiene, es el único pero que yo te diría con las casas de bolsa, no tienen domiciliación. Nosotros hemos hecho infinidad de experimentos y después de 5 o 10 años, la persona que tenía domiciliación con uno de estos planes que te digo, contra el que lo hizo con la casa de bolsa, termina con menos dinero. ¿Por qué? Porque no le puso más dinero. O sea, así de sencillo. Deja tú que por si el costo, que la comisión, lo que sea, porque no le ponen y de verdad parece una tontería, pero el tema de la domiciliación, híjole, no sabes, no sabes, no sabes lo importante que termina siendo en el largo plazo. Eh, o sea, sí, sí termina ayudando muchísimo a las personas el tema de la domiciliación. Y yo sé que pareciera que eso no debe ser tan relevante y no hay una forma como de cuantificarlo tan objetivamente, pero sí termina siendo súper importante para el tema de planes de retiro que pueda ser domiciliado, de preferencia que tenga ETFs, ¿no? Y que no tenga un costo de seguro de vida. Ese yo te diría como, mira, check, 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 check. Busca que tenga esas opciones tu PPR. De preferencia si tiene ETFs, chulada, ¿no? Idealmente que tenga una comisión baja, mejor, pero que tenga domiciliación. Ese yo te diría potencialmente, ¿por qué crees que la Afore es a fuerza y te lo quitan de los impuestos? ¿No? Porque si no la gente no lo haría. No, no estamos programados el ser humano para ahorrar por nuestro retiro. Entonces por eso es que lo hacen, ¿no? Entonces yo te diría la domiciliación, pareciera que no, sí termina siendo muy relevante porque en otro foro me decían, oye Ricardo, ¿por qué recomiendas este plan de Allianz contra hacerlo en GBM tú solito? Le decía, no, por supuesto, si tú lo vas a hacer realmente los siguientes 30 y tantos años de tu vida, cada mes estar depositando y comprando el BOO y además pediste que fuera deducible, porque ese es, digamos, el secret sauce, ¿no? Que además los PPRs te pueden devolver impuestos y bueno, y ahí terminas teniendo un beneficio bien importante.
Sí, el tema es que no lo vas a hacer la mayoría de las personas los siguientes 30 y tantos años de tu vida tú solito. Mira, muchos me lo dicen y les digo, a ver, hazlo. Y no, la realidad es que después de unos meses dicen, no, sí tienes razón, no lo hice, no tengo la disciplina, ¿para qué voy a estar cada mes a menos de que te dediques a esto, honestamente, es poco probable que lo hagas, ¿no? No, queda clarísimo, Ricardo. Y quizás ahí te preguntaría, o sea, creo que fue bien importante, pero lo que no hemos mencionado es el tema de deducibilidad fiscal, porque yo entiendo que el beneficio de Sí. aportar al Afore o al plan para el retiro no es necesariamente que te va a generar muchísimos intereses, sino más bien aprovechar ese beneficio de deducibilidad que te pone como zanahoria el SAT. ¿Tú Bueno, qué yo, opinas al yo te respecto? diría, siempre deberían de ser las dos cosas, ¿no, Oscar? Porque obviamente vamos a suponer que no se hiciera deducible, pues lo importante es que termine siendo más dinero, ¿no? Porque si no, nunca vas a aplicar la regla del 4%, ¿no? Por eso yo te decía, mira, como que las sprinkles sobre el helado, eso obviamente que ha de ser deducible, y eso es importantísimo, importantísimo, porque dependiendo tu nivel de ingreso, te podrían estar devolviendo o deduciendo hasta 189,000 pesos al año, que son 5 UMAS, que es muy buen dinero, que te terminan regresando entonces 60 y tantos mil pesos, ¿no? Entonces, en estudios que hemos hecho y proyecciones, si tú reinvirtieras lo que cada año te devuelve el famoso PPR, vamos a suponer que tú lo invertiste en A y otro PPR en B, sin importar en qué lo hayas invertido, como tú decías, el hecho de que hayas reinvertido lo que te devuelve cada año el SAT termina siendo un 40% de diferencia. ¿Y por qué puede ser muy importante? Vamos a poner 3 ejemplos. Oye, caso uno, lo puse en UDIs, después de tantos años termino con 2 millones de pesos. Perfecto. Oye, caso 2, lo puse en el Standard Poor's 500 y después de tantos años, en lugar de 2, termino con 6. Chulada. Oye, caso 3, además siempre lo hice deducible. En lugar de 6, terminé con casi 8 9 millones por hacerlo deducible. ¿Tú estás de acuerdo que sí, el mundo de diferencia entre terminé con 2 millones a terminé con 9? O sea, sí, el hecho de que se pueda hacer deducible, y ahí nos podemos echar otra hora, porque es un tema bien interesante, pero así rápidamente, oye, si además vas a buscar un PPR y lo puedes hacer deducible, porque también hay personas que no lo pueden hacer deducible, esa porque están en reciclo, porque tienen cierto incentivo fiscal ahí, que sí es cierto, no todos, pero sí la mayoría, yo te diría, lo pueden hacer deducible. Esas deben de ser como las reglas, ¿no? Que no sea tan costoso, que esté bien invertido, que esté domiciliado, y tú muy bien agregaste, que sea deducible. Buenísimo, y me queda claro. Entonces, con eso ya pasamos las herramientas del paso 3. Creo que lo que queda ya es bastante rápido, pero por no dejar, eh, empezar a armar metas financieras. Habíamos mencionado estudiar la maestría, poner el negocio, el retiro, pero creo que en ningún momento mencionamos en qué paso está invertir en bolsa, ETFs, toda la parte que la gente asocia con Sí, inversiones. ¿Es en este es paso? usualmente exacto, es usualmente el paso 4 cuando ya decimos, oye, ya tengo como lo básico y ahora, ¿sabes qué? Quiero armar un portafolio, le llamamos un portafolio patrimonial, que es usualmente el que vas a tener el resto de tu vida y de pronto ahora sí le das un llegue y luego le vuelves a meter y es el portafolio que le llamamos nosotros patrimonial. Pues ese yo usualmente, ahí va a depender obviamente el perfil de inversionista de cada quien, si es agresivo, moderado, conservador. Una recomendación que yo hago en el paso 4, Oscar, que se me hace muy valiosa, es que muchas veces nosotros cuando empezamos la primera vez que empiezas en el mundo de inversiones, como que tú dices, yo no soy este tipo de inversionista, ¿no? Y luego te das cuenta que no. Y entonces mi recomendación es, a ver, toma un pedacito de tu dinero y a ver, métele todo al Bitcoin y métele de pronto toda la acción con la idea de que aprendas cómo te sientes emocionalmente, porque pareciera que no, pero hay una parte de inversiones que es 100% emocional. Usualmente es ahí donde puede agregar valor un asesor en inversiones, que no esté escrita, porque, a ver, hay estudios de Fidelity que dicen, mira, este fondo que ha sido el top, históricamente mis clientes lograron, invirtiendo en ese mismo fondo, que les fuera mal. ¿Por qué? Porque se salieron y entraron en el momento incorrecto, ¿no? Y esa parte emocional termina siendo muy importante. El resumen de este estudio de Fidelity dice que en promedio de sus clientes que les va mejor, son los que se mueren, porque ya nunca le cambian a su portafolio. Y entonces conservan una misma estrategia y entonces ya no caen en ese error humano
me salí en el peor momento y volví a entrar en el momento peor cuando estaba más caro. Creo que es parte de educación de, abre una cuenta de GM con 1,000 pesos, es que aprendas eso. No con tu portafolio grande, ¿sabes? No con tu portafolio de retiro. Aprende con los 1,000 pesitos, 2,000 pesitos, con los 10,000 pesitos que entraste. Aprende cómo eres como inversionista. Ese usualmente en el paso 4. Ahí digo, es que cada uno de los pasos que te digo, cada uno como que a su vez lo dividimos en otros tantos, ¿no? Pero para no overwhelm a las personas, lo simplificamos así en esos pasos. Pero sí, justamente en el 4 es, oye, que si ETFs, que si bonos, que si deuda, que si todo eso, digamos, es como que en el paso 4. Nosotros le llamamos metas porque realmente cómo inviertes el dinero va a depender de para qué lo quieras, ¿no? Si lo voy a invertir en 3 años, pues necesita invertirse de cierta forma. Si lo quieres en 5 años, pues entonces de cierta forma, ¿no? Y por eso ahí va de la mano. Clarísimo. Y entonces luego llega el paso 5, que es seguros, de lo cual ya hablamos bastante, pero creo que algo importante a rescatar es que hay veces que el plan para el retiro incluye seguro de vida. Y entonces ahí como que matas dos pájaros de un tiro, ¿no? Sí, pero mira, como te decía hace ratito, yo te diría ahí como con un asterisco, eh, porque yo te diría idealmente cuando estamos haciendo algo para el retiro, para el muy largo plazo, si son 20 o 20 y tantos años, tienes que tener interés compuesto. O sea, tienes que tener interés compuesto, ¿no? Y ahí es donde te diría, como checar con pincitas, realmente ahí yo te diría, pero a ver, no digo yo, búscalo en internet, muchos, asesores financieros cuando hablan, usualmente en inglés les llaman annuities versus investment o dollar cost averaging, que así se le llama al ir promediando cada mes sin invertir en el mercado de valores, donde justamente al final del día es una cuestión de números, Oscar, ¿no? Oye, un producto me va a dar el 4% por medio de inflación contra uno que me dé el 10, 12. ¿Estás de acuerdo que no hay forma de que en el largo plazo, pues uno te dé más lo que otro, ¿no? Usualmente lo que se dice es, sí, pero todo ese tiempo estuviste asegurado. Lo que no te dicen es que, como te decía hace rato, si por aparte hubieras cotizado un seguro temporal, se le llama, solamente la suma asegurada, a lo mejor del patrimonio que estás, vamos a suponer que alguien está metiendo al año, no sé, 50,000 pesos, por decir algo. Oye, a lo mejor te iba a costar 2,000 pesos el seguro y a lo mejor ibas a tener hasta una suma asegurada más alta. Esto lo terminabas invirtiendo en los ETFs que ya hablamos de John Bogle, ¿no? Híjole, y haces el número y te das cuenta que no, pues sí, sí en el largo plazo, al final del día, no da la matemática más que para la aseguradora, porque al final de ellos lo que están haciendo es todo lo que le llaman reserva matemática, que es lo que se queda en las primas de la aseguradora, ellos están invirtiendo activamente ese capital. Ese es el negocio de la aseguradora. Recibir primas, estadísticamente van a tener que pagar un porcentaje, que eso ya está, digamos, muy establecido, y el resto que hacen, invertirlo. ¿No? Entonces, insisto, por eso te digo, el tema de la aseguradora es que ellos sí lo hacen bien, porque ellos sí terminan invirtiendo ese dinero y a ti te jinetearon, ¿no? Entonces, por eso te digo, oh, ese es un tema que yo sé que luego los agentes de seguros cuando lo hablo me odian, pero es que es la neta. O sea, no es algo que esté inventando yo, puedes checar los estados financieros de las aseguradoras, y se me hace un producto, déjame decirlo así, Oscar, mal plan, que lo ofrezcan, porque, claro, al agente seguro le convino, le dieron una buena comisión, al asegurado le convino, pero a la persona no le conviene, Oscar. Y esa es la neta. O sea, muchas veces me dicen, Ricardo, tú vas a ganar el 1,2, me vale. O sea, prefiero ganar ese 1,2 contra los 50,000 que te llevaste de comisión, porque en el largo plazo sé qué es lo que conviene a mis clientes, ¿no? Y es así, o sea, al final del día pues es así. Si a lo mejor si era multimillonario, Oscar, si los 10,000 clientes que tengo les hubiera ofrecido ese producto, pero es que no es lo mejor para las personas. O sea, al final del día eso sí te lo puedo decir, con la mano en mi corazón, no es lo mejor, ¿no? Y que me disculpen mis amigos agentes de seguros, pero saben que no, ¿no? Ese sí te lo puedo decir. Y luego ya en el paso 6, que es el testamento, pues eso es ir con un notario, ¿no? Al final del día. Sí,
Pero yo te diría que vaya de la mano con una buena asesoría, porque usualmente, y me ha tocado muchas veces cuando llegan a... mira, la poca educación financiera que existe desde el punto de vista legal a nivel bajo es ¿qué vas a heredar? Propiedades. O sea, casi casi sienten que la única forma de hacer patrimonio en la vida es propiedades, ¿no? Y ese es un error, ¿no? Porque imagínate que tú tienes tu cuenta en Interactive Brokers o en GBM y muchas veces pueden ser hasta más grandes que propiedades. Y entonces ahí yo te diría, sí, la parte legal, pero digamos acompañado de un advisory de inversiones para que te diga exactamente qué instrumentos y demás, pues no luego puedes terminar, o bueno, tus herederos pagando impuestos y demás. Entonces sí es importante, digamos, no es tan straight. Por ejemplo, un caso rápido para que se entienda la importancia. En Estados Unidos hay un famoso impuesto a la herencia. Todo lo que, y depende del estado, pero cuando sobrepasa $60,000, así sea un seguro de vida, hay que pagar un impuesto. En el caso de México, los seguros de vida no pagan impuestos. Entonces, por ejemplo, ¿dónde puede hacer mucho sentido un seguro de vida, Oscar? Imagina que yo soy Juan Pérez y digo, ¿sabes qué? Con este dinero, en lugar de heredárselo a mis hijos, voy a comprar un seguro de vida, que ahí puede hacer sentido como estrategia de estate planning, para que al momento de que ya no esté, pase libre de impuestos, porque los seguros de vida sí está marcado la ley en nuestro país. Entonces, te digo, sí puede haber ocasiones donde puede hacer mucho sentido, pero tiene que haber casi siempre es una circunstancia muy particular del por qué se pueden ocupar estos instrumentos cuando uno hace estate planning. Y digo, ahí hay infinidad de cosas, ¿no? Hay instrumentos para empresas que se llaman seguros de hombre clave, seguros cruzados, que se pueden hacer deducibles, etcétera. O sea, sí se pueden ocupar muchos de las ventajas fiscales que tienen los seguros. Usualmente en estate planning son muy ocupados y ahí sí, para que veas, te traen un valor bien importante, ¿no? Como estrategia de planeación para el retiro, yo te diría, es una estrategia, ¿no? Para estate planning, ahí sí es una maravilla, porque te pueden ayudar a hacer muchas cosas y evitar muchos temas de impuestos muy importantes, ¿no? Y bueno, hay un paso que está como atrás de todos estos, Oscar, que parece que no, pero es bien importante, que es el tema de tener una correcta planeación fiscal, ¿no? Es digamos, un punto que no hemos hablado, pero que está como detrás de todos esos. Si no tienes un buen contador o contadora, cuidado, ¿no? Porque ese también te puede perjudicar. Yo tengo el caso de una clienta que todos los años tenía devoluciones y su contador le decía que no y él se las estaba quedando y le terminó robando una lanísima. Ya después, pues, tratamos de proceder legalmente y demás. Pero el tema es que como tenía su fiel, que es en términos legales una firma, es como si ella estaba aceptando que el dinero se fuera a ciertas claves, ¿no? Entonces, híjole, parece que no, por el tema de impuestos, importantísimo tener una correcta asesoría, ¿no? Mientras más compleja sea tu situación financiera, más es la calidad que debes de tener en temas de asesoría financiera, pues no, ahí también puedes tener varios problemas. Y Ricardo, entonces, digo, creo que ya cubrimos absolutamente todos los pasos. Volviendo al tema de tu modelo de negocio, decías que usan algoritmos para ahorrarse gente, pero también mencionas mucho que hay muchas sesiones como pues uno a uno, ¿no? Como para ver el paso uno y el dos y el tres y el cuatro. Como, ¿quién es tu cliente ideal? O sea, ¿quién atiendes? ¿Qué características? Ay, voy a volver a repetir eso. ¿Quién es tu cliente ideal? ¿A quién atiendes? ¿Cuáles son las características que tú buscas? ¿Y cómo es ese proceso de empezar a trabajar contigo? Porque me parece sumamente importante todo lo que dices, ¿no? Pero son muchas cosas, son muchos pasos y me Sí, imagino que también es yo algo que sé, toma tiempo. sí. ¿Cómo funciona esa parte? Ya para terminar, nomás Mira, entenderla. paso uno, usualmente vieron alguna publicidad, algún anuncio de nosotros. Idealmente van a empezar al tema de planeación para el retiro, que es digamos como la apertura de platillo, digamos, de toda esta buffet que te acabo de comentar. Ese es casi siempre el primer paso. Ahí ya estamos eh, mencionando fondo de emergencia, digamos, usualmente cuando a alguien le invitamos a hacer un PPR, le decíamos, oye, pero a ver cómo andas, tienes fondo de emergencia, si no empieza a hacerlo. Como ya íbamos dando recomendaciones.
Para lo que decíamos, tenemos algunas herramientas automatizadas que les llamamos cuestionarios de salud financiera que podemos enviar a nuestros clientes donde contestan algunas preguntas y automáticamente tienen como un score de salud financiera, ¿no? Entonces ya con eso vamos viendo si andan en el paso uno, en el -1, en el 2, en el 3, etcétera, y ya de ahí, digamos, les vamos dando la asesoría, ¿no? Y usualmente el 80% de nuestros clientes realmente están en el paso 3, Oscar. Esa es la realidad. La mayoría están ahí porque pues usualmente no habían tenido acercamiento, digamos, este mundo. Sí tenemos algunos que están en el 8, pero la realidad es que la mayoría de nuestros clientes están buscando empezar, digamos, en el mundo de la planificación financiera, de las inversiones, que siempre llegan con nosotros en el paso 3. Yo una vez que están de ahí, el paso lógico es que tenemos muchos webinars para el tema ya de mercado de valores, ¿no? Que ese es, digamos, como el paso lógico siguiente. Nos pueden buscar, pues obviamente en nuestra página web como network.mx o nuestro podcast de no viene con instrucciones, pero idealmente llegan, tienen esa primera asesoría de, oye, ¿qué estás haciendo para el retiro? De hecho, en nuestra página web, que creo es súper útil, tenemos una que se llama calculadora para el retiro. Aunque no nos vayan a contratar, ocúpenla, porque justamente ahí te ayuda a decir, mira, yo gano tanto y eso cuánto va a ser con la inflación. Entonces ahí ya tenemos como cuánto necesitarías promedio estar ahorrando, invirtiendo para... Al final del día tú lo vas a ver cuando entres y le hagas ahí, juegues con ese cálculo. Lo que estamos ocupando detrás de eso es la regla del 4%. Oye, ¿cuál va a ser el promedio de ese withdrawal rate que vas a necesitar? ¿Para cuánto ganas ahorita y actualizado con la inflación, cuánto necesitarías? Toda esa cosa compleja, tenemos una calculadora bien sencilla, que es cuánto tendrías que ahorrar e invertir, dependiendo de la edad que tengas, para que tengas tanta mensualidad en el futuro, ¿no? Ese es, digamos, como, hay un montón de matemática atrás de eso, pero para que tú lo veas sencillito es saber, hoy tengo tanto, cuánto necesito. Esa es la calculadora básica que tenemos, y nos gustaría que empezaran concientizando por qué es importante manejar finanzas, porque lo vas a necesitar. Entonces, ponte las pilas de una vez. Ese por eso siempre es como nuestro agape, ¿no? Para abrir boca y empiezas con eso y ya después, eventualmente lo mucho que hacemos, Oscar, es empezar ya a inundarlos de contenido, ¿no? Escúchenos, vayan a nuestros webinars, vayan poco a poco informándose y ya después de ahí van teniendo con el área de, nosotros llamamos servicios financieros, usualmente son los que se encargan de hacer estas sesiones que te digo. O sea, yo una vez que se hacen clientes, tenemos una de servicios financieros y ya son los que les van programando estas sesiones para que pues vayan poco a poco mejorando sus finanzas. Espectacular, Ricardo. Ya contestaste mi siguiente pregunta, que es dónde te puede seguir la gente, en northword.mx. ¿Cómo están en redes sociales también? En redes sociales también nos pueden buscar en Instagram, en TikTok como Network. En TikTok tenemos un chorro de videos también hablando sobre finanzas y nos pueden buscar justamente así Network como NETWRTH nos encuentran en todas las redes sociales, en Instagram, en TikTok, o nos pueden buscar en línea porque luego Network es complicado como asesorfinanciero.com.mx y los va a redirigir a Network. Excelente, Ricardo. ¿Algo más que quieras agregar? Mira, la regla que siempre digo, la inversión más importante es en la educación. O sea, antes de que vayan a hacer cualquier inversión, pues mira, si ya están escuchando esto, si ya están escuchando cualquiera de nuestros colegas que están haciendo algo por educación financiera, creo que esa debería de ser la inversión, la primera inversión que tendríamos que hacer de nuestro tiempo para educarnos un poquito. No tenemos que ser especialistas, no tenemos que tener maestrías, pero sí educarnos un poquito porque como le digo a mis clientes, si tú no te interesas por tu dinero, nadie más lo va a hacer. Y ese siempre debe ser como el primero, paso que siento yo la primera inversión que todos deberíamos de hacer es invierte un poquito en educarte financieramente. Qué relevante consejo. Muchísimas gracias por compartirlo, Ricardo. Muchísimas gracias por el tiempo. La verdad es que creo que hoy, vimos un pedacito, pero de todo, ¿no? Como de inicio a fin. Entonces, de verdad, Un muchas poquito gracias de todo. por la disposición, por la transparencia. Y espero que este sea el comienzo de una bonita amistad. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias a ti, Oscar, por escucharme y por el tiempo. Y les agradezco mucho a tu audiencia.